Capítulo 321. El 6 de noviembre de 1991, según el calendario sagrado, toda la capital del Imperio Gabella estaba adornada con luces y adornos. Especialmente exagerada era la decoración a lo largo del camino desde la puerta principal oriental de la ciudad hasta la plaza central, donde ondeaban banderas de colores y actuaban artistas. Las calles estaban repletas de residentes, que conversaban animadamente y miraban con frecuencia hacia la puerta oriental. No solo dentro de las murallas de la ciudad, incluso la calle exterior estaba llena de largas colas. Hoy, todo el mundo salió a la calle para dar la bienvenida a los soldados que regresaban de su expedición. En el imperio, los logros militares eran muy apreciados y el ejército victorioso fue recibido con entusiasmo sin reservas por la población. Para mantener el orden, la guardia de la ciudad estableció puestos a lo largo de las calles, evitando que la multitud se agolpara en el centro. A eso de las 11 de la mañana, alguien gritó de repente: «¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí!». El grito se extendió rápidamente desde la puerta oriental hasta las calles y luego hasta la plaza central. En el lado occidental de la plaza se había erigido una enorme plataforma de observación. El emperador Barley Griffin de Gabella, junto con miembros de la familia real y ministros de la corte, se sentaron en la cima. Estaban presentes su hermano, el príncipe Felton Griffin, su hijo mayor, el príncipe Oliver Griffin, y su tercer hijo de la misma reina, el príncipe Dickie Griffin. Sin embargo, la propia reina no estaba junto al emperador. Los ministros estaban encabezados por el duque Díaz, el primer ministro, y David Aldridge, el asesor real. La zona que rodeaba la plataforma estaba fuertemente vigilada y a los civiles comunes se les prohibía acercarse. Solo los nobles de renombre de la capital podían conseguir un puesto cerca de la plataforma. Kevin y su superior, el profesor Mond, se beneficiaban del halo de ser eruditos y se sentaban en asientos escalonados recién construidos cerca de la plataforma. Al oír los vítores que llegaban del este, el emperador Barley se acarició la barba y se rió con ganas, esperando ansiosamente el reencuentro con su segundo hijo, del que había estado separado durante tanto tiempo. Después de unos 10 minutos, el sonido de las bocinas se hizo más fuerte y los vítores de la multitud aumentaron como olas, golpeando la plataforma de observación. Todos, tanto los que estaban en el andén como los que estaban fuera de él, centraron su atención en la calle del este. Finalmente, apareció a la vista una procesión. Kevin estiró el cuello, curioso por ver cómo era el legendario segundo príncipe. Su superior, Mond, ya estaba emocionado e inquieto. Sin embargo, como la multitud que los rodeaba permanecía sentada, les pareció inapropiado destacarse. Cuando la procesión se acercaba a la plaza, Kevin finalmente vio a la persona que estaba buscando: Antonio Griffin. Era imperdible, con su deslumbrante cabello dorado que le confería un aura radiante, su rostro ovalado que lo identificaba como un joven apuesto y su cuerpo perfectamente proporcionado, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Desde la distancia, sus ojos eran indistintos, pero Kevin estaba convencido de que eran agudos y orgullosos, como los de un águila. Después de todo, el creador no le haría ningún defecto a su más orgullosa creación. Antonio, que parecía encarnar la noción de que algunos nacen nobles, cabalgaba al frente sobre un corcel blanco, seguido por otros en dos filas ordenadas, lo que realzaba su aura de liderazgo natural. El segundo príncipe del Imperio Gabella causó una impresión inolvidable en los habitantes de la capital. Aunque el príncipe había hecho varias apariciones públicas antes, siempre fuertemente custodiado y acompañando al emperador, la gente común solo podía distinguir a un joven apuesto desde la distancia. La élite, que había conocido al príncipe, difundió la noticia de su atractivo y extraordinario porte. Sin embargo, en una era sin fotografía, la gente común solo podía especular sobre la apariencia del príncipe. Incluso las familias nobles de la capital a menudo se disfrazaban cuando se mezclaban con la gente común, por lo que la mayoría de los residentes desconocían la apariencia exacta de Antonio. Hoy, cuando el príncipe entró por la puerta oriental y caminó por la calle bajo el escrutinio minucioso del público, los plebeyos finalmente tuvieron una visión clara de este legendario hijo de la bruja. Gracias a su sorprendente apariencia, el apodo de hijo de la bruja ya no infundía miedo como antes, sino que envolvía al príncipe en una capa de misterio, incitando a la gente a querer saber más sobre él. Por supuesto, una de las principales razones de este cambio de percepción fueron los importantes logros militares de Antonio. La historia siempre es indulgente con aquellos que sobresalen y triunfan en el campo de batalla. Incluso si una persona es cruel o ha cometido actos deshonrosos, la gente tiende a pasar por alto los aspectos negativos al juzgar su carácter.
Antonio se acercó a la plataforma de observación, desmontó y subió los escalones bajo la mirada de todos. Arrodillándose sobre una rodilla ante el emperador Barley, dijo: «Padre, he regresado». Los ministros que se encontraban a ambos lados del emperador y los nobles que se encontraban debajo se pusieron de pie. El erudito Alderich mostró una sonrisa de alivio, el príncipe Felton sonrió levemente y el duque Díaz se acarició la barba, sumido en sus pensamientos. El príncipe mayor, Oliver, también sonreía, aunque, al observarlo más de cerca, parecía forzado. El tercer príncipe, Dicky, sin embargo, miró a su medio hermano con evidente admiración. El emperador pareció aturdido por un momento, luego se levantó lentamente, colocando una mano temblorosa sobre el hombro de Antonio. Con voz ligeramente ahogada, dijo: «Hijo mío, con tales logros, tu madre se habría sentido orgullosa». Los hombros de Antonio temblaron levemente y una oleada de emoción inexplicable se apoderó de su corazón. Respondió: «Gracias, padre». «Levántate, hijo mío». Barley ayudó a levantarse a Antonio. Su Majestad Imperial reemplazó rápidamente su imagen paternal y preguntó solemnemente: «¿Está bien el duque MacDonald? ¿Dejó alguna instrucción cuando te marchaste?» «El duque se encuentra bien y dirigirá a las tropas restantes de regreso después de finalizar las conversaciones con el pueblo nestano. Dijo que nuestra victoria garantiza al menos 10 años de paz en la frontera oriental». «Jaja, excelente». El corazón del emperador se llenó de alegría, pensando quién se atrevería a chismorrear sobre el hijo de la bruja ahora. Pasó junto a Antonio hasta el borde de la plataforma y se dirigió a la multitud. «Ciudadanos del imperio. Por fin hemos sometido por completo al pueblo nestano, asegurando la paz durante al menos una década». Las palabras del emperador fueron recibidas con vítores atronadores y gritos interminables de «¡Viva el emperador!». El emperador Barley continuó: «Nuestra victoria se debe a los esfuerzos valientes y unidos de nuestro ejército imperial. El imperio nunca escatima en recompensar a quienes han hecho grandes contribuciones». Miró a los oficiales traídos por Antonio, de pie solemnemente en 2 filas, muchos de ellos jóvenes. El emperador pensó: «Estos son los futuros pilares del imperio. Señores, por favor, pasen al frente. Hoy, ustedes son los protagonistas». Ante la convocatoria del emperador, los oficiales se inclinaron desde la distancia y subieron las escaleras. Algunos de los más jóvenes parecían bastante comedidos. El primero que conoció a Barley fue un joven oficial pelirrojo. El muchacho de la familia Aegis. Barley, que sabía que Siegfried era un amigo cercano de Antonio, lo saludó calurosamente. «Leí en el informe de McDonald's que tú también te desempeñaste bien». Siegfried respondió humildemente: «Todo es gracias a las brillantes estrategias del príncipe y al mando competente del duque». «Jaja». Barley le dio una palmada en el hombro. «Por favor, continúa apoyando a Antonio en el futuro». «No le fallaré a su majestad», asintió Siegfried. «Bien». Barley le dio una palmadita firme y se volvió hacia el siguiente oficial. A medida que se desarrollaba la ceremonia de bienvenida a la fuerza expedicionaria, el ambiente en la plaza se animaba cada vez más. La gente empezó a cantar y a bailar, disfrutando de la fiesta. Los trovadores, mientras actuaban, ya estaban creando nuevas canciones para representar la victoria. Y, naturalmente, el protagonista de estas canciones no era otro que el deslumbrante príncipe. La ceremonia de bienvenida al ejército de expedición se prolongó hasta la tarde. El emperador Barley Griffin recompensó generosamente a los generales que habían logrado hazañas militares. Algunos recibieron títulos más altos, otros más tierras y otros más riquezas. Luego todos regresaron al palacio. Barley ofreció un gran banquete al que invitó a todos los cortesanos y generales. Kevin, junto con su mentor y sus superiores, disfrutaron una vez más de un banquete. No se trataba del banquete familiar habitual del emperador, sino de una comida preparada por reconocidos chefs de la capital. La velada finalizó con todos los invitados despidiéndose de buen humor y aparentemente satisfechos con el banquete. Kevin, después de haber bebido un poco de vino, lo cual era demasiado para alguien no acostumbrado a beber, fue directamente a su habitación y cayó en un sueño profundo. Frotándose los ojos somnolientos y soportando la resaca, Kevin fue al estudio de su mentor Alderich. La escena en el estudio lo sorprendió. Además de su maestro Alderich Mond, el mayor, había otros 3, uno de los cuales era el príncipe Antonio Griffin, que había regresado triunfalmente el día anterior. El príncipe estaba vestido con el traje noble habitual, envuelto en una capa con capucha, probablemente para evitar ser reconocido en su camino hacia aquí.
Los otros dos, de pie detrás de Antonio, eran un hombre y una mujer. El hombre era Ambolov, el guardia real que Mond le había presentado a Kevin unos días antes, y la mujer, que Kevin no conocía, era de una belleza sorprendente, tal vez una dama de la corte, como la que acompañaba al príncipe heredero el otro día. Parecía que habían estado conversando en el estudio durante bastante tiempo. Kevin, desprevenido, se puso nervioso y tartamudeó, sin saber cómo iniciar la conversación. Ambolov le guiñó un ojo con picardía, como si se divirtiera, mientras Antonio lo observaba con interés. Kevin, ven a saludar al príncipe. Lo conociste ayer, intervino finalmente Aldridge, ayudando a su estudiante a salir de su incomodidad. Kevin rápidamente se inclinó ante Antonio. Saludos, Su Alteza. Luego se volvió hacia el capitán de la guardia. Saludos, Lord Ambolov. Una sonrisa apareció en el rostro de Antonio, haciendo que Kevin se sintiera cálidamente bienvenido. Eres el nuevo alumno del maestro, bastante joven por cierto. De hecho, el príncipe era solo 4 o 5 años mayor que Kevin. Kevin respondió tímidamente. Gracias al maestro Aldridge por aceptarme. Antonio le dio una palmadita en el hombro. Aprende bien del maestro. Tienes mucha suerte, Aldridge no ha tenido alumnos en muchos años. El gesto de Antonio le recordó a Kevin a su padre, el emperador Barley Griffin. Sus tonos y acciones eran sorprendentemente similares. Antonio preguntó detalladamente a Kevin sobre su vida y sus estudios recientes. Kevin respondió a cada pregunta, sintiendo que el príncipe de hoy era como un hermano mayor cercano, no la figura inaccesible de ayer. Parecía que no era difícil llevarse bien con el príncipe en su vida privada. Maestro, ya ve, Antonio se levantó y se puso la capucha, indicando su partida. Ambolov y la presunta dama de la corte también se levantaron. Sí, ya era hora. Vámonos, Aldridge cogió su bastón. Mond, no hace falta que vengas esta vez. Quédate en casa con Kevin y atiende a las visitas por mí. Kevin comprendió que su maestro se iba con el príncipe. Mond respondió. Entendido, maestro. Cuídese. Kevin y Mond acompañaron a Aldridge y sus compañeros a la salida. Mond murmuró. Parece que el maestro tampoco es optimista sobre la situación actual. Minutos después, desde el barrio de los estudiosos, partió un carruaje en el que viajaban Antonio y otras 3 personas. Ambolov, sentado frente al príncipe, inició una conversación. Su Alteza Antonio, ¿todavía mantiene su postura original? Antonio no respondió, con el ceño fruncido, pensativo. Aldridge hizo un gesto para pedir silencio. Discutamos esto cuando lleguemos. Carol, sentada a su lado, susurró. Sí, es mejor discutirlo con los maestros juntos. El carruaje salió rápidamente de la ciudad imperial, recorriendo una autopista hasta un edificio rodeado por un muro no tan corto patrullado por soldados. Además de la guardia de la ciudad dentro de la ciudad imperial, la familia real Gabella tenía una fuerza militar permanente de no menos de 50.000 hombres, estacionados aquí en el campamento norte del distrito imperial. Cuando el carruaje se aproximaba a la entrada del campamento, el cochero mostró una ficha y los guardias inmediatamente les permitieron pasar, reconociéndolo como el carruaje del príncipe Antonio, cuyo papel militar le otorgaba acceso sin restricciones. Al llegar a un edificio en el centro del campamento, los 4 desembarcaron. Un joven oficial pelirrojo, Siegfried Epis, ya los estaba esperando. El campamento estaba fuertemente vigilado, más aún aquí. Príncipe Antonio, Lord Aldridge, todos han llegado, los saludó Siegfried. Vamos adentro. Antonio abrió el camino hacia el edificio, seguido por los demás. En una espaciosa sala de conferencias, con una gran mesa redonda alrededor de la cual se sentaban 9 personas vestidas con túnicas negras. Se pusieron de pie e hicieron una reverencia cuando entró el séquito del príncipe. Antonio miró a su alrededor. ¿Solo 9 miembros del grupo de 10 personas? ¿El maestro Barnett no ha regresado? Un miembro de edad avanzada respondió. Perdónenos, Su Alteza. Barnett se fue a la bahía del noroeste y no ha regresado. Antonio tomó asiento en la cabecera de la mesa. Aldridge, Siegfried y Ambolov se sentaron a cada lado de él, con Carol de pie detrás de él. El príncipe continuó. Recuerdo que fue a la bahía noroeste el año pasado. El mismo anciano respondió. Sí, regresó brevemente durante la campaña de Su Alteza, pero se fue nuevamente unos días después. ¿El proyecto planificado no avanza bien? El anciano explicó. Eso parece. Las últimas noticias son que allí se está librando una batalla entre 2 facciones de señores y, por desgracia, el bando apoyado por Barnett ha perdido. Afortunadamente, nuestra gente se ha retirado a salvo.
En cuanto al propio Barnett, se desconoce su paradero. Como sabéis, es autosuficiente y perseverante en la consecución de sus objetivos, sobre todo porque él mismo planificó el proyecto de la Bahía del Noroeste. Es probable que esté esperando otra oportunidad, escondido en algún lugar. Y. Tosió torpemente. Barnett siempre actúa solo, a menudo sin comunicarse con el resto de nosotros durante meses o incluso medio año. Antonio sabía que Barnett era un lobo solitario, con una personalidad y habilidades adecuadas para operaciones en solitario. Obligarlo a cooperar con otros probablemente traería complicaciones. En ese momento, una voz de mujer, fría y descontenta, habló desde debajo de su capucha. El Golfo Noroeste siempre ha sido una parte insignificante de nuestro gran plan. Es solo Barnett, ese bruto, quien, por alguna razón desconocida, concentró todos sus esfuerzos allí. Su fracaso podría amortiguar su arrogancia y obligarlo a acatar nuestras estrategias más amplias. Antonio dijo. Estoy seguro de que el maestro Barnett tenía sus razones. Comencemos la reunión de hoy, comenzando con la situación reciente en el sur de Ordo. Escuché que nuestro duque lobo codicioso está en una situación un poco difícil. Todas las miradas se dirigieron a Ambolov, el capitán de la Guardia Real, que estaba coordinando los asuntos en el Ordo Sur. Sí, Su Alteza, respondió respetuosamente Ambolov. En marzo de este año, la princesa Catalina dirigió la fuerza principal del ejército del reino hacia el sur. A finales de mes, derrotaron fácilmente al ejército del sur cerca de la fortaleza Thorn y luego continuaron avanzando hacia el sur. La velocidad del avance de la princesa superó las expectativas de Hars. Después de haber pacificado a las fuerzas del sur, Hars no tuvo tiempo de reorganizar sus tropas antes de marchar hacia el norte. Las dos fuerzas se enfrentaron en la región de Furel, y se produjeron varias batallas, cada una con resultados diferentes. Antonio reflexionó. Incluso con nuestra ayuda, ¿es así? Un miembro con túnica negra y voz ronca habló. Su Alteza, según el plan que estableció antes de su campaña oriental, además de armas y provisiones, hemos enviado 2 grupos de magos para ayudar al ejército de Hars, que suman un total de unos 30. Más podrían atraer la atención de los poderes seculares, con el riesgo de exponer nuestra organización. Pero, si apoyamos plenamente a Hars con nuestra fuerza actual, podemos derrotar fácilmente al ejército de la princesa Catalina. Estoy seguro de ello. Un anciano agregó. Nuestros magos enviados para ayudar a Hars se destacan en encantamientos, mejorando significativamente el rendimiento del equipo de los soldados, lo que hace que sea menos probable que levante sospechas. Además, hemos enviado un lote de medicinas secretas. Ambolov sugirió. Creo que deberíamos aumentar nuestro apoyo. Hars sigue siendo el partido más débil. Originalmente, la intención era mantener la línea del frente alrededor de la fortaleza Thorn, pero ahora se había trasladado a Furel, significativamente más al sur. Antonio hizo un gesto con la mano. Nuestro objetivo principal es sumir al reino de Ordo en el caos interno, dejándolos demasiado preocupados como para interferir en los asuntos internos de Gabella. ¿Qué diferencia hay si el campo de batalla está en la fortaleza Thorn o en Furel, siempre y cuando Hars pueda resistir? Aldridge, un viejo erudito que estaba sentado junto al príncipe, estuvo de acuerdo. De hecho, no deberíamos darle demasiado poder a Hars. Un lobo engordado podría volverse contra nosotros. En los ojos del viejo erudito se percibió un destello de culpa, pues fomentar la guerra civil en Ordo iba en contra de sus principios. Sin embargo, participó en aras de un plan más importante y a largo plazo. Ambolov expresó su preocupación. Sin embargo, según la información que he reunido, la dinámica de poder entre Hars y el gobierno del reino está cambiando. ¿Ah, sí? Las palabras de Ambolov captaron la atención de todos. La derrota prematura de Hars no presagiaba nada bueno para ellos. Ambolov explicó. El ejército de la princesa Catalina, su equipamiento está mejorando, incluido su blindaje. Un anciano con túnica negra expresó su sorpresa. ¿Es la familia real de Ordo tan rica? Una voz ronca intervino. Imposible. El año pasado, gastaron una fortuna solo en provisiones militares, a menos que haya una lluvia de monedas de oro en Kristallshine. Aldridge especuló. Quizás se trate de contribuciones de los territorios del norte. Si es así, debemos reevaluar nuestra postura sobre la familia real Ordo. La familia Schroeder todavía tiene una influencia significativa. Ambolov continuó. La forma en que apoyamos a Hars también es preocupante. Anteriormente, usábamos intermediarios para contratar a comerciantes de Ormbay para transportar mercancías al sur del reino.
Parece que la Ordo ha descubierto el papel de los comerciantes de Ormbay y está presionando a sus gobiernos. Ahora, estos gobiernos están reforzando el control sobre sus comerciantes. La sala quedó en silencio y todos pensaron en formas de reequilibrar las fuerzas sin exponerse demasiado. El anciano con túnica negra miró a Antonio. Su Alteza, es hora de usar nuestro poder naval. Envíele un mensaje a Edward. Desde que presenció la grandeza de las artes arcanas, ha estado completamente subordinado a nosotros. Antonio estuvo de acuerdo después de una breve reflexión. Deja que Edward tome medidas. Haz que transporte las provisiones y armas necesarias a Hars. Además, hizo una pausa, sus ojos azules brillando, mientras todos esperaban sus siguientes palabras. Ordénale que aproveche la oportunidad para hostigar las zonas costeras del reino de Ordo, especialmente los territorios directos de la familia real. Aldridge frunció el ceño levemente, preocupado por el corazón cada vez más endurecido del príncipe. Sin embargo, reconoció que esa decisión era una herramienta necesaria en el camino hacia la realeza. La voz ronca aplaudió burlonamente. Ah, el gran pirata vuelve a sus viejas costumbres. Pero Su Alteza, volvamos nuestra atención a casa. Su hermano mayor parece inquieto últimamente. ¿No tiene ningún plan para él? Antonio no lo miró, consciente de lo que insinuaba. Los demás se mostraron algo disgustados por la falta de respeto del hombre frente al príncipe. El anciano tosió, indicándole que cuidara sus modales. La voz ronca continuó. Su Alteza, ¿aún alberga esperanzas ingenuas de coexistencia pacífica con su hermano? Recuerde mis palabras, Oliver Griffin es el mayor obstáculo para su primer paso. Es mejor actuar antes que después. Antonio golpeó suavemente la mesa, silenciando la voz. Lo solucionaré yo mismo. Su mirada inquebrantable se posó en el orador, quien inclinó la cabeza. Sí, Su Alteza. El siguiente tema. Ormbay. Después de la reunión, mientras la gente salía gradualmente de la sala, el anciano de túnica negra reprendió al hombre de voz ronca. Fuiste demasiado irrespetuoso frente a Su Alteza Antonio hoy. Jeje, replicó el hombre, solo lo estoy ayudando a crecer más rápido. Tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a la realidad. Y lo has olvidado. La familia real Ordo es pariente de la familia Díaz. Atacar a Ordo es atacar a Díaz, nuestro príncipe siempre ha sabido lo que quiere y cómo conseguirlo, concluyó el anciano. El anciano guardó silencio, meditando sobre sus palabras. Will estaba sentado hoscamente en un restaurante de la Keart Town, bebiendo su bebida. Hace un mes, era un célebre alquimista en Ciudad Cristal, con un taller reconocido y un ingreso cómodo, libre de preocupaciones sobre comida y bebida. Sin embargo, desde que aceptó ese maldito trabajo, cayó al punto más bajo de su vida. Todo comenzó cuando un cliente habitual le presentó a un funcionario de alto rango, alguien tan poderoso que fácilmente podría aplastar a Will como a un insecto. Este dignatario necesitaba ayuda con un problema físico y buscó la experiencia de Will, el alquimista. Mientras Will se preguntaba cínicamente si el problema del funcionario estaba relacionado con el dormitorio, el hombre se quitó el sombrero y dejó al descubierto una cabeza casi calva. Bueno, no completamente calva. Algunos guerreros obstinados todavía se mantenían firmes. Señor alquimista, aún no soy de mediana edad y ciertamente no quiero quedarme calvo prematuramente. La desesperación del funcionario era evidente en su voz, claramente preocupado por su apariencia actual y el sombrío futuro que le esperaba. Señor, estoy dispuesto a asumir su comisión, pero puede requerir múltiples experimentos y mejoras continuas, respondió Will sin dudarlo, viéndolo como una oportunidad crucial para el avance social. El cliente que lo recomendó ya había mencionado que resolver el problema del funcionario podría ganarle a Will el título de barón, posiblemente incluso el de vizconde. Un barón, aunque ocupaba el puesto más bajo en la jerarquía nobiliaria, seguía siendo un noble de rango superior a los caballeros. La idea de que los plebeyos se dirigieran a él respetuosamente como Lord Will era tentadora. Aprovechar esta oportunidad podría bendecir a sus descendientes. Will aceptó de inmediato. Su familia se dedicaba a la alquimia desde hacía generaciones y resultaba que él tenía una receta familiar relacionada con el tratamiento de la caída del cabello. Le pidió al funcionario que probara personalmente el medicamento, citando diferencias individuales en la constitución corporal y asegurándole que no se agregaría nada dañino. El funcionario estuvo de acuerdo, probablemente porque tenía sirvientes para hacer pruebas de veneno y no estaba demasiado preocupado por las intenciones de Will. El funcionario se mostró satisfecho e incluso compartió la cena con Will. Sería un honor, aunque el funcionario solo estaba probando suerte.
Will buscó la receta en su casa y pasó una semana preparando a toda prisa la primera versión de la poción. Se la entregó con entusiasmo a su influyente cliente y regresó a casa a esperar buenas noticias. Unos días después, llegó el sirviente del funcionario y lo invitó cortésmente. Will, entusiasmado, pensó que la primera poción había funcionado. ¡Qué suerte! Sin embargo, al llegar a la residencia del funcionario, la visión casi lo hizo desmayarse. La cabeza del funcionario ahora estaba completamente calva, el último de los valientes guerreros caído. Mira lo que has hecho, tonto. El funcionario, escupiendo con rabia y sin tener en cuenta su estatus, estaba claramente furioso. Vaya alquimista que eres. Veo que no eres más que un charlatán. Escoria de la cuneta. Rata de las cloacas. Te expondré públicamente y arruinaré tu reputación. Espera, idiota. Dos guardias fornidos agarraron a Will mientras él luchaba y protestaba por su inocencia. Señor, por favor deme otra oportunidad. Ah, tal vez la poción no estaba destinada para uso externo, tal vez debería ingerirse, por favor, inténtelo de nuevo. Fuera. ¿Crees que volvería a confiar en ti? Como consecuencia, a Will le quitaron la ropa, lo aceitaron y lo envolvieron únicamente en una tela hecha jirones antes de enjaularlo y exhibirlo cerca de la puerta de la ciudad durante varios días. Como alquimista bastante conocido, Will se sintió tan humillado que incluso contempló el suicidio. Cuando finalmente fue liberado, encontró su tienda destrozada y a los habitantes del pueblo señalándolo y susurrando sobre su reciente desgracia. Padre, lo siento. Murmuró para sí mismo, sentado aturdido en la puerta. Dos figuras se acercaron a él. ¿Es esta la pobre alma que ofendió a algún pez gordo? Sí, lo vi en la puerta de la ciudad. Escuché que es alquimista. Uno de ellos le preguntó a Will, oye, amigo. ¿Me escuchas? Will instintivamente levantó la cabeza, con la mirada todavía vacía. Es posible que haya perdido la cabeza por el shock. Vamos a intentar algo. Uno de ellos le entregó a Will un papel. ¿Reconoces las palabras que aparecen aquí? La mente de Will estaba en blanco y, sin pensar, comenzó a leer. Bien, sabe leer. Sea alquimista o no, llevémoslo. Si completamos nuestra cuota, tendremos una bonificación este mes. Le dijo a Will. Hermano, parece que ya no puedes seguir en la capital. Lord Grayman, en Northwest Bay, está reclutando talentos. ¿Quieres probar suerte? Ve, respondió Will débilmente. Eso es lo que quería oír. El hombre ayudó a Will a subir a un carruaje. 2 días después, cuando Will recuperó el sentido, se encontró en un gran carromato cubierto y se dio cuenta de que había sido reclutado por algún señor. Al preguntar, se enteró de que se trataba de Northwest Bay, un lugar desolado. Aunque no podía quedarse en la capital, sus habilidades podrían ayudarlo en otro lugar. ¿Por qué sufrir en un lugar tan olvidado? Empezó a protestar y exigió bajar, pero alguien en el vagón le mostró un papel. Señor Will, según el contrato que firmó con nosotros, está obligado a servir a Lord Paul Grayman durante al menos 5 años. ¿Contrato? ¿Qué maldito contrato? Nunca firmé nada. Mira más de cerca. Will vio su propio nombre y su letra en el contrato, aceptando de hecho servir a un conde llamado Paul Grayman durante 5 años. Me está secuestrando. No estaba completamente consciente. Oh, señor Will, acaba de ofender a un noble, seguramente no querría ofender a otro. Tú. El alquimista lo señaló con enojo y miedo, luego se desplomó resignado. De hecho, ahora no era más que un plebeyo, incapaz de permitirse el lujo de ofender ni siquiera a un señor de la bahía noroeste. Suspiro, solo tómatelo paso a paso. Will se apoyó contra la ventana, sintiendo que su futuro era sombrío. Después de un viaje de casi medio mes, Will llegó finalmente a la bahía del noroeste con la caravana, para su sorpresa. Contrariamente a su impresión inicial de desolación y ruina, la zona no estaba tan densamente poblada como el sur, pero estaba lejos de estar deshabitada. Al entrar en una región conocida como Emden, los pueblos se hicieron más frecuentes a lo largo del camino y los peatones que encontraban ya no parecían tan demacrados como antes. Este es uno de los territorios más prósperos de la bahía del noroeste, se jactó orgulloso un líder de la caravana. Solía pertenecer a la familia Kent. Después de su fallido intento de apoderarse del duque del noroeste, la tierra quedó bajo la administración de nuestro conde Paul Grayman. La gente de aquí no siempre vivió tan bien como lo veis ahora. El señor anterior, Marlich Kent, era un hombre cruel. Ahora, nuestro conde los ha liberado de muchos impuestos opresivos, lo que les permite llenar sus estómagos.
Durante las paradas de descanso, Will escuchó acerca de las nobles hazañas del conde al que serviría durante los próximos 5 años. Parecía que este señor era un tipo decente, ciertamente mejor que el que encarcelaría a alguien en las puertas de la ciudad por una ofensa menor. A medida que avanzaban hacia el norte, los caminos mejoraron. Se hicieron más anchos y más lisos, lo que redujo la incomodidad de los viajes en carruaje. Se encontraron con un número cada vez mayor de comerciantes y mercaderes. Finalmente, la caravana llegó a su destino, la Kear Town. Aunque se llamaba pueblo, era más bien una ciudad pequeña. Muchos de los edificios eran nuevos, lo que indicaba un desarrollo reciente. Esta pequeña ciudad revirtió por completo las ideas preconcebidas que tenía Will sobre la bahía noroeste como un lugar remoto y atrasado. Las calles estaban limpias y pavimentadas con losas de piedra azul, con poca basura y sin malos olores, un contraste incluso con la capital real, Crystal Shine. A Will le sorprendió. Las calles estaban llenas de gente de diversos estratos sociales que hablaban diferentes dialectos e incluso lenguas extranjeras. Había incluso comerciantes de Ormbay, un lugar que Will consideraba remoto. Los carros cargados iban y venían, lo que indicaba un comercio floreciente. Lo que más sorprendió a Will fue el tráfico ordenado, con peatones y carruajes que se mantenían en el lado derecho de la carretera, lo que reducía la congestión. Quizás quedarse aquí 5 años no sea una mala decisión, pensó Will mientras él y el equipo se dirigían al ayuntamiento para informar de su llegada. El grupo era diverso. Había herreros, ingenieros, profesores y más. Will, el único alquimista, se sentía fuera de lugar e interactuaba poco con los demás. El ayuntamiento de la Kear Town se encontraba en el centro del nuevo distrito, en la orilla sur del lago Weiss. Antes, la Kear Town, que había sido gestionado directamente por el Consejo de Administración, contaba ahora con su propio ayuntamiento para la administración, ya que había asumido el control del territorio más amplio de Emden. La oficina se había trasladado de la isla La Keart al nuevo distrito en la orilla sur. Los funcionarios del ayuntamiento organizaron alojamiento temporal y les proporcionaron fondos para los próximos días. Mientras paseaba por la ciudad, Will hizo muchos descubrimientos. Muchas de las nuevas tendencias que se habían vuelto populares en la capital durante los últimos 6 meses, como la exquisita porcelana buscada por los nobles, los nuevos tipos de papel que adoraban los eruditos y varios libros impresos, se originaron aquí. ¿Quién habría pensado que en la bahía del noroeste había un lugar así? Se maravilló Will una vez más, dándose cuenta de que los rumores no siempre eran confiables. Un día, al regresar a su residencia, Will recibió una carta del ayuntamiento entregada por el encargado del dormitorio. En la carta se le informaba de que le habían asignado un trabajo y le pedían que visitara el ayuntamiento al día siguiente. Cuando fue allí, un funcionario lo condujo a un taller de salitre, o más precisamente, a una fábrica, y le anunció su nombramiento como instructor de ingeniería química. Will, que provenía de una familia de alquimistas, estaba familiarizado con el salitre y, por lo tanto, comenzó su nuevo trabajo sin objeciones. Sus responsabilidades diarias incluían supervisar a los trabajadores para evitar errores operativos, inspeccionar la calidad de los productos y capacitar a los aprendices. El trabajo le resultaba agradable. Will, orgulloso de su herencia de alquimista, era dedicado y ético en su trabajo. Utilizaba sus conocimientos para optimizar el proceso de producción de salitre, lo que le valió elogios unánimes en la fábrica. En la fábrica había otros instructores, todos ellos alquimistas reclutados por el conde Graiman en diversos lugares. Mientras intercambiaba experiencias con sus colegas, aunque menospreciaba un poco sus habilidades, Will también aprendió sobre diversos aspectos del taller. Según otros, la planta de salitre era propiedad de la familia Graiman. ¿Por qué el conde Graiman necesita tanto salitre? Se dice que es para abastecer su fábrica de hielo. Hablando de fabricación de hielo, el conde también inventó una exquisitez llamada helado, hecha con virutas de hielo, nata y miel. Deberías probarlo. Venderlo en verano le reporta mucho dinero al conde. Will estaba desconcertado. ¿Los ingresos por la venta de aperitivos podrían compensar el coste de la producción de salitre? Si se necesitaban grandes cantidades de hielo, ¿por qué no recogerlo y almacenarlo en bodegas de hielo durante el invierno? Era necesario producir hielo utilizando salitre caro. Sin embargo, Will no se adentró demasiado en estos asuntos. Después de todo, el conde era el jefe y era su prerrogativa utilizar sus recursos como quisiera. Mientras Will recibiera su salario a tiempo, estaba contento. En cuanto al salario, el conde Graiman era bastante generoso.
Consideraba a Will como un individuo muy cualificado de la capital y le pagaba 3 monedas de plata al mes. La fábrica de salitre también proporcionaba comida y alojamiento. Se decía que los empleados de todas las industrias propiedad del conde eran bien tratados, lo que daba lugar a una intensa competencia por estos puestos de trabajo. Cuando tenía su tienda en Crystal Shine, Will no se habría fijado 2 veces en unas simples 3 monedas de plata. Pero esa tienda ancestral quedó destruida, y con ella, su reputación en la capital debido a esa humillante exhibición pública. Aquí, en la bahía noroeste, 3 monedas de plata al mes eran más que suficientes para una vida cómoda para un hombre soltero como él. Will no tenía quejas sobre su vida actual. Su plan a largo plazo era ahorrar suficiente dinero y abrir una tienda de alquimia en la que Arctown una vez que terminara su contrato con el conde. Veía un gran potencial en esta pequeña ciudad. Capítulo 326. Esta mañana, Lord Paul Grayman de Alda convocó a los alquimistas, incluido Wells, a su castillo. Era la primera vez que Wells se reunía con el gobernante más importante de la tierra en la que vivía. Los alquimistas se sorprendieron al descubrir que el señor parecía ser mayor de edad, de unos 15 o 16 años. Habiendo vivido en la Arctown durante tanto tiempo, seguramente habían oído hablar de los diversos logros impresionantes del conde Paul Grayman. Militarmente, había entrenado a su ejército para erradicar a los piratas que habían asolado la bahía del noroeste durante años inmediatamente después de asumir su señorío el año pasado. Luego dirigió a sus fuerzas para sofocar una rebelión de los vasallos de Bailding y recientemente se asoció con otros señores para derrocar al conde Marlskint, que había codiciado el puesto de duque del noroeste. En el campo de la agricultura, había auditado las tierras de cultivo, consolidado las tierras cultivables, mejorado el riego e introducido la rotación de cultivos. En el campo del comercio, fomentó el desarrollo del comercio marítimo y envió expediciones a Ormbay. También fue inventor y fue dueño de una asombrosa variedad de inventos, como alimentos enlatados, porcelana, nuevos tipos de papel, un método para secar sal y una notable máquina segadora. Estos inventos propiciaron el nacimiento de numerosas industrias emergentes en Alda y Bailding. Y la legendaria ballesta de fuego y el martillo de trueno también fueron creaciones suyas. Estas hazañas legendarias le valieron muchos honores y lo convirtieron en una figura profética para su pueblo. Fue una lástima que naciera en la bahía del noroeste. Si hubiera sido un señor más al sur, con un poco de dinero, los bardos ya lo habrían ensalzado como un joven talento a la altura de genios como Catherine Rodney o Antonio Griffin. La apariencia juvenil del señor era algo incongruente con los cuentos que habían escuchado, no es de extrañar que los alquimistas estuvieran asombrados. Sin embargo, les agradó descubrir que el conde Grayman no se daba aires de nobleza como la típica nobleza. Caballeros, tomen asiento, por favor. Les hizo un gesto de bienvenida con la mano, más como si estuviera organizando un salón académico que como un señor convocando a sus subordinados. Primero elogió el trabajo de los alquimistas y expresó su satisfacción por sus logros. El grupo rápidamente mostró modestia y prometió continuar con su arduo trabajo para cumplir con las altas expectativas del conde. Entonces el conde Grayman hizo un anuncio emocionante que hizo que sus corazones se aceleraran. Tengo la intención de construir un laboratorio en la Arctown para apoyar plenamente sus experimentos alquímicos. Los alquimistas estaban extasiados. Trabajar en un laboratorio bien equipado con abundantes materiales para explorar libremente los misterios de la alquimia era el sueño de todo alquimista. Sin embargo, esto era difícil de lograr. Debido a las limitaciones financieras, la mayoría de los alquimistas solo podían trabajar de acuerdo con las fórmulas y los procesos existentes, como lo estaban haciendo actualmente en los campos de salitre. Incluso aquellos que contaban con el apoyo de mecenas ricos operaban bajo restricciones similares. Proveniente de una familia alquímica, Wells alguna vez tuvo un pequeño laboratorio en Crystal Shine, pero eso fue en el pasado y no era nada comparado con un laboratorio apoyado por un señor. Por lo tanto, Wells estaba tan emocionado como los demás. Reprimiendo su entusiasmo, preguntó con cautela: ¿puedo saber hasta qué punto apoyan nuestros experimentos? Después de pensarlo un poco, Paul respondió: presenta una solicitud antes de realizar cualquier experimento, detallando el propósito y la importancia, las condiciones requeridas y un presupuesto inicial. Si lo considero razonable, lo aprobaré. Un proceso conocido como inicio del proyecto. Luego, recibirás fondos para comprar materiales y equipos. Sin embargo, cada gasto debe registrarse en detalle. Haré que alguien audite las cuentas.
Parecía que no les darían carta blanca para gastar dinero, pero los alquimistas tampoco albergaban ideas extravagantes. Lord Grayman es sabio. Alguien no podía esperar a adular. Señor Grayman, seguro que obtendrá grandes recompensas. La alquimia es el dominio más mágico del mundo. Le pintó otro cuadro optimista al señor. Caballeros. El conde Grayman agitó las manos, aparentemente impasible ante los elogios. Espero establecer este laboratorio bajo el nombre de Academia Weiss. Trabajarás para la academia y estarás bajo la jurisdicción del Departamento de Educación. ¿El Departamento de Educación? El grupo se quedó perplejo. Parecía que la jefa era una mujer. ¿Acaso estos hombres iban a ser gobernados por una mujer? Bueno, eso es aceptable, siempre y cuando la financiación llegue rápidamente. Además, la persona a cargo parece ser una académica, que presumiblemente comprendería la gran importancia de la investigación alquímica. El conde Grayman continuó. Esto también es para su conveniencia. Por supuesto, pueden seleccionar estudiantes talentosos de la academia como asistentes o aprendices, después de que completen sus estudios básicos. El grupo asintió en señal de acuerdo, apreciando la consideración del señor. Lord Grayman, con respecto a los resultados de los experimentos, comenzó alguien tentativamente, luciendo algo incómodo. Esto puso de manifiesto ante todos un tema crucial. En la vida, todo es cuestión de fama y ganancias. La expresión del conde Grayman se tornó seria. Dado que estás realizando experimentos con el apoyo financiero de la academia, las patentes de cualquier invención nueva pertenecen naturalmente a la academia. Sin embargo, si la invención es útil, la academia sin duda te otorgará una generosa bonificación. Vale, todo el mundo era lo suficientemente maduro para saber que nada es gratis, y al menos habría un bono, pero, el inventor o descubridor de nuevas tecnologías o teorías anunciadas al público debe ser la persona real. Las reclamaciones fraudulentas de crédito están estrictamente prohibidas y promulgaré leyes para hacerlas cumplir. Todos respiraron aliviados. Su principal preocupación era que el conde pudiera atribuirse el mérito de su trabajo. Por último, propongo que bauticemos el laboratorio como Laboratorio de Química, inspirado en la idea de crear todo. ¡Qué gran nombre! Dijo Weiss el primero en estar de acuerdo. La alquimia originalmente tenía como objetivo transmutar otras sustancias en oro, y aunque el oro nunca se produjo, condujo a la creación de varias otras cosas, exactamente la creación de todo! Eso tiene sentido, el nombre es muy apropiado. Química, el estudio de la creación de todo. Todos estuvieron de acuerdo con el nombre propuesto por el conde. Bien. Decidió el conde Grayman con firmeza, complacido. Ya que todos están de acuerdo, arreglemos eso. La discusión sobre la construcción del laboratorio continuó alegremente, con un ambiente animado en el salón. El conde también preguntó en detalle sobre todos los aspectos de la alquimia, cambiando de tema con mucho tacto cuando se ahondaba en secretos patentados, ganándose así el cariño del grupo. El entusiasta intercambio duró hasta el mediodía, momento en el que a todos les rugían los estómagos. El conde Grayman invitó a todos a quedarse a almorzar. Mientras los sirvientes servían la comida, la conversación continuó. Señores, dijo el conde mientras jugueteaba con un extraño par de cubiertos hechos con dos palos delgados, espero que, una vez construido el laboratorio, pueda ayudarme primero a resolver un problema difícil. Un alquimista mayor se puso de pie y respondió. Mi señor, nos ha proporcionado un entorno tan conveniente, es justo que le resolvamos los problemas. ¿Puedo preguntar cuál es este problema tan difícil? Paul Grayman respondió casualmente. Investiga cómo recolectar salitre de forma masiva usando heces, orina y restos animales y vegetales en descomposición. Un escalofrío pareció recorrer la mesa del comedor. ¿Heces? ¿Orina? Los alquimistas reunidos quedaron atónitos. Weiss fue el primero en ponerse de pie, sin poder contenerse. Conde Grayman, si me permite hablar con franqueza, ¿cómo puede asociar el noble arte de la alquimia con tanta inmundicia? Además, esto se discutía durante una comida. Ofertas en Falabella.com patrocinado. Falabella.com sucio. Paul se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Lo siento, no debería haberlo mencionado en este contexto. Pero no se trataba solo de una cuestión de idoneidad. Los alquimistas se sentían extremadamente incómodos. Consideraban que su profesión era digna y, si el conde les hacía estudiar los excrementos, ¿qué los diferenciaría de los trabajadores de las aguas residuales? En esa época, no existía el concepto de que todos los trabajos fueran igualmente honorables. Parecía como si el conde los estuviera insultando abiertamente. Tos.
Hoffman, un miembro de mayor edad, se aclaró la garganta y preguntó con cautela. Lord Grayman, ¿está seguro de que no está bromeando? Estos asuntos solo los manejan los esclavos más bajos. Nosotros somos, Wells completó su frase. Somos alquimistas, su voz se llenó de un conflicto palpable. Paul se acarició la barbilla. Está bien, lo entiendo. Continuemos con nuestra comida. Todos pensaron que el asunto estaba solucionado y continuaron comiendo. De repente, el conde dijo. Acabo de recordar que nuestras finanzas están un poco ajustadas últimamente. Tal vez sea necesario discutir con el Consejo de Administración la creación de un laboratorio de química. ¿Qué? La oportunidad casi segura parecía estar escapándose y los alquimistas se pusieron ansiosos. Claramente, el conde les amenazaba. O rechazaban su propuesta de investigación y regresaban al monótono trabajo del director técnico en las fábricas, siguiendo las mismas rutinas todos los días, o aceptaban su proyecto y disfrutaban de una amplia financiación para explorar las ilimitadas posibilidades en el campo de la alquimia. Los alquimistas susurraban entre ellos, debatiendo sus elecciones, mientras el conde Grayman disfrutaba de su almuerzo, luciendo bastante complacido. Finalmente, después de una serie de conversaciones en voz baja y miradas intercambiadas, la mayoría de los alquimistas llegaron a un consenso. Sacrificar su dignidad inmediata por un futuro mejor. Después de todo, los pioneros de su industria lo habían intentado todo en su búsqueda de oro. Fue Hoffman quien habló en nombre del grupo. Señor conde, nuestro principal deber es ayudar a nuestro empleador. Después de una cuidadosa consideración, acordamos que primero debemos abordar el desafío que usted mencionó. Por supuesto, esto es con la condición de que tengamos un entorno de laboratorio adecuado. ¿Estás renunciando a tus principios tan rápidamente? Wells, indignado, intentó levantarse y hablar, pero las miradas enojadas de sus colegas lo mantuvieron sentado a la fuerza. Bueno, ya que tu entusiasmo por el trabajo es tan alto, dijo Paul con una sonrisa satisfecha, me aseguraré de que el Consejo de Administración dé prioridad al apoyo a la construcción del laboratorio de química. Por favor, haz planes detallados después de regresar, enumerando todo lo necesario, y luego podemos discutir más a fondo. Su sabiduría no tiene paralelo, señor conde. Hoffman se inclinó ante Paul. Sin embargo, con respecto a su propuesta, ¿es realmente factible recolectar nitratos a gran escala utilizando esos materiales de desecho? Solo sabían que los nitratos se podían raspar de los inodoros, y si al conde no le importaba la suciedad, ¿no podía rasparla directamente de allí? Pablo respondió. ¿Conoces los microorganismos, no? La multitud respondió. Sí. El conocimiento sobre los microorganismos era lo primero que se enseñaba a los recién llegados a la Keart Town, y los alquimistas no eran una excepción. Incluso habían utilizado microscopios, un gran invento del conde, para observar cosas invisibles a simple vista. Además, gracias a este conocimiento, las personas que llegaban a la Keart Town adquirieron el hábito de beber agua hervida. Las altas temperaturas podían matar a esos microorganismos invisibles, que a menudo eran la causa de las dolencias estomacales. Paul continuó. Tengo una hipótesis audaz. Ciertos microorganismos influyen en la transformación de sustancias en la naturaleza. La presencia de nitratos en los inodoros puede estar relacionada con algunos microorganismos que aún no hemos identificado. En otro mundo, esto sería un hecho comprobado, pero en este mundo, se quedó en una hipótesis atrevida. Aquí la gente desconocía la existencia de las bacterias nitrificantes. La multitud asintió, aunque la mayoría no tomó en serio sus palabras. ¿Por qué no decir simplemente que está relacionado con el sol? Si podemos aumentar el número de microorganismos relacionados con la transformación de nitratos, podemos acelerar la producción de salitre a partir de exceso de orina. Como están vivos, factores como la luz solar, la temperatura y la humedad pueden afectar su número, ya sea de forma positiva o negativa. Eso es algo con lo que tendremos que experimentar. Ah, entonces el conde realmente pensó que estaba relacionado con el sol. Lord Grayman, seguiremos sus instrucciones y experimentaremos lo mejor que podamos. ¿Qué más podían hacer los alquimistas? Aunque muchos pensaban que la teoría del conde era absurda, tuvieron que aceptarla por el bien del ansiado laboratorio. Después de todo, si resultaba un esfuerzo infructuoso, el dinero del conde se estaba desperdiciando. Bueno, haré tiempo para trabajar contigo. Paul sabía que tenía que involucrarse personalmente. Sin su guía, a estos individuos confundidos les llevaría mucho tiempo desarrollar un campo de nitrato. Él estaba familiarizado con los principios y métodos básicos de la construcción de pilas de nitrato.
Sin embargo, muchos interpretaron sus palabras como una advertencia de que el señor ocasionalmente comprobaría si estaban siendo perezosos o engañosos, lo que provocó más demostraciones de lealtad por parte de ellos. Así, el almuerzo en la mansión del señor terminó con cada uno albergando sus propios pensamientos. Esos alquimistas indignos. Wells, al salir de la mansión del señor, entró en una taberna llamada la Posada del Dragón. Mientras bebía para aplacar sus penas, criticó el vergonzoso comportamiento de sus colegas. Sin embargo, él también anhelaba un laboratorio bien equipado y con apoyo financiero, lo que lo dejaba en un estado de intenso conflicto interno. Oye, ¿No es ese Wells? Una voz con acento de cristal Shine gritó su nombre desde atrás. Al darse la vuelta, Wells se sorprendió al encontrarse con un rostro familiar. Guy Burns, un ingeniero mecánico. Su relación era superficial, basada en interacciones de negocios en Crystal Shine. Anteriormente, Wells había menospreciado a Burns, quien era marginado y objeto de burlas por sus pares en la capital, y llevaba una vida oprimida. Pero ahora, Guy Burns parecía completamente distinto de la impresión que había causado Wells. Iba bien vestido y exudaba un comportamiento indistinto, oficial, similar al de los funcionarios del gobierno. Burns. ¿También estás en Northwest Bay? Ven, siéntate. Por cortesía, Wells lo invitó a su mesa y le sirvió una bebida. A través de su conversación, Wells se enteró de que a Burns le iba muy bien en la Keart Town. El señor lo valoraba mucho e incluso dirigía la famosa fábrica mecánica, que producía maravillas como cosechadoras y telares. Era, en efecto, un funcionario, una figura importante en el sistema de la Keart Town, que disfrutaba de un estatus y un trato mucho más elevados que Wells, un simple técnico. Wells sintió una oleada de resentimiento. En Crystal Shine, a Burns le había ido mucho peor que a él, pero ahora había superado a Wells significativamente. Bajo la mirada atónita de Burns, Wells bebió una copa de vino de un trago. Estaba decidido a aprovechar la oportunidad y alcanzar la cima de su carrera. Desde la demostración del telar de lanzadera volante y de la máquina de hilar Genie en la conferencia de octubre, muchos en la industria textil expresaron sus intenciones de comprar estas máquinas. Bajo la dirección de Paul, la fábrica mecánica anunció que la máquina de hilar Genie aún tenía algunos problemas técnicos sin resolver, lo que retrasó su venta. Esta decisión decepcionó mucho a muchos propietarios de fábricas. Sin embargo, el telar de lanzadera volante se puso en marcha según lo previsto y la fábrica mecánica de la Keart Town recibió una gran cantidad de pedidos. Impulsada por la demanda, la fábrica se expandió y contrató nuevos aprendices para aumentar la producción de los telares. Además del telar de lanzadera volante, otras maquinarias agrícolas como desmotadoras de algodón, trilladoras, cortadoras de césped, cortadoras de raíces y trituradoras también ganaron popularidad y se incluyeron en los planes de aumento de producción. Las ventas de estas nuevas máquinas le reportaron a Paul una considerable riqueza. Aunque había separado voluntariamente su tesoro privado del público, la fábrica mecánica de la Keart Town era propiedad de la familia Graiman y no estaba bajo la jurisdicción del Consejo de Administración. Por lo tanto, sus ingresos iban a parar al tesoro privado de Paul. Sin embargo, al igual que otras fábricas, la fábrica mecánica también tenía que pagar impuestos, que iban al tesoro público del Consejo de Administración. Mucha gente no entendía este arreglo. En su opinión, dado que todo el territorio pertenecía a la familia Graiman y el papel del Consejo de Administración era ayudar al señor en la gestión del territorio, y como Paul tenía la última palabra sobre el tesoro público del Consejo, consideraban que el hecho de que la fábrica mecánica pagara impuestos al Consejo de Administración era simplemente una transferencia de dinero de una mano a otra. A pesar de las muchas dudas que le plantearon, Paul insistió en este procedimiento. En cuanto al cumplimiento de otras leyes, todas las propiedades de la familia Graiman, incluida la fábrica mecánica, recibieron el mismo trato que otros talleres y fábricas privadas. Otro acontecimiento que agradó a Paul fue el crecimiento del comercio marítimo. A medida que se construían más barcos de vela civiles, aumentaba la proporción de mercancías transportadas por mar, especialmente las vendidas al sur, lo que reducía la cantidad cobrada por los peajes terrestres. Para desarrollar aún más el comercio marítimo, el Consejo de Administración realizó una importante inversión en un astillero propiedad del conde Price Parker. Este astillero, ubicado en un puerto natural en Port Fran, fue adquirido por un gran equipo de gerentes y personal técnico del astillero. Comenzaron a modernizar el equipo y las instalaciones, capacitando a los antiguos artesanos para producir nuevos barcos que satisficieran las necesidades de Alda.
Ampliar el mercado doméstico en la vasta zona de la Bahía del Noroeste también formaba parte del plan de Paul y del Consejo de Administración. Después de proponer una unión aduanera a Henry Ferdinand, el recién nombrado duque de Center, en Center City, Paul fue presentando gradualmente este plan a otros lores. Durante los últimos meses, hubo una correspondencia frecuente entre los lores en la que se discutía la unión aduanera y se calculaban sus ventajas y desventajas para sus respectivos territorios. Aunque no había una opinión unificada en el exterior, surgieron disputas en el interior. La abolición de los aranceles fue una medida importante. Siguiendo las tradiciones antiguas, Paul y Malrome convocaron conjuntamente una asamblea en la que Town, a la que invitaron a familias prominentes, a la baja nobleza, a grandes terratenientes y a comerciantes y propietarios de fábricas influyentes de Alda, Baildin y, recientemente, a Emden, que se encontraba bajo la jurisdicción del Consejo de Administración. Paul pidió sus opiniones sobre la formación de la Unión Aduanera y explicó que su establecimiento reduciría o incluso eliminaría los aranceles entre los territorios alrededor de Northwest Bay, eliminando las barreras comerciales y creando una zona comercial y económica muy unida. Pablo había pensado que se trataba de una mera formalidad, dando por sentado que todos apoyarían incondicionalmente la decisión del señor. Sin embargo, se topó con una oposición significativa. Los comerciantes y los propietarios de fábricas acogieron con agrado el plan, ya que reduciría en gran medida sus costos de importación de bienes y materias primas. Si otros territorios implementaran la misma política, sus costos de venta de bienes a otros territorios también disminuirían. La oposición provino de los propietarios de fincas o terratenientes. Sus tierras producían los bienes y las materias primas que necesitaban los comerciantes y los dueños de fábricas, como cereales para la alimentación y la elaboración de cerveza, algodón y lana para los textiles, etc. Una vez que se redujeran o eliminaran los aranceles, los comerciantes y los dueños de fábricas locales tendrían más opciones, lo que reduciría la competitividad de sus cultivos y afectaría gravemente a sus ingresos. Quitarle el sustento a alguien es como matar a sus padres. Anteriormente, cuando Paul implementó la rotación de cultivos, consolidó las tierras agrícolas e incluso auditó las propiedades, los terratenientes, aunque se quejaban de sus continuas reformas, en gran medida cooperaron, ya que muchas de estas medidas en última instancia los beneficiaban. Sin embargo, en lo que respecta a la cuestión arancelaria, mostraron una unidad fuerte y sin precedentes en la oposición. La baja nobleza de Baildin y Emden, dependiendo de las principales industrias o activos de sus respectivos territorios, apoyó o se opuso al plan. Paul se dio cuenta de que los aranceles no eran solo un medio para que los señores acumularan riqueza. También servían como medida de protección para los partidarios dentro de sus territorios. En una época dominada por la agricultura, la principal dependencia de la nobleza local eran los terratenientes de sus territorios. Los señores protegían los intereses de estos terratenientes mediante diversas políticas, incluidos los aranceles. A cambio, los terratenientes apoyaban el poder y la autoridad del señor con recursos tanto financieros como físicos. También enviaban a los miembros más talentosos de sus familias a unirse al ejército del señor, sirviendo como asistentes y oficiales. Los señores no tenían otra opción, ya que no podían depender de campesinos analfabetos o siervos para estas funciones. Muchos terratenientes de Baildin y Emden tenían el estatus de caballeros y eran una parte importante de la fuerza militar en sus territorios. Aunque Aldan no tenía verdaderos caballeros, el principio era el mismo. Después de las reformas militares, la mayoría de los oficiales del nuevo ejército también provenían de familias de terratenientes, ya que sabían leer y escribir desde el principio. Debido a la gran resistencia, Paul tuvo que anunciar que el asunto de la unión aduanera se trataría más adelante. La oposición respiró aliviada y, después de recorrer los nuevos desarrollos en la que Town, se fue retirando poco a poco. Era evidente que el conde se mostraba reticente a esta decisión. Lo primero que hizo Paul después de la reunión fue consultar con su jefe de Estado Mayor, Schroeder, sobre las recompensas para el ejército. Muchos oficiales habían demostrado un excelente mando durante la guerra del usurpador y necesitaban ascensos, y muchos soldados que lucharon con valentía necesitaban recompensas. No tengo objeciones a su plan, dijo Paul, marcando un gran cheque en el plano que Schroeder le había entregado y firmando con su nombre. Pero eso significa que muchos puestos de oficiales inferiores ahora estarán vacantes, ¿verdad? Sí, mi señor, respondió Schroeder. El plan es llenarlos con veteranos con méritos de combate y graduados de la Academia Grayman.
Bien, dijo Paul, mirando al anciano caballero. Pero en cuanto al origen de los nuevos oficiales, hay que controlar bien las proporciones. Schroeder miró al señor con aire tranquilizador. Lord Greyman, lo haré bien. El señor había discutido este asunto con él hacía mucho tiempo y Schroeder comprendió la intención del señor. El plan inicial era cambiar gradualmente este equilibrio a lo largo de varios años, pero parecía que el conde estaba impaciente. Las palabras del conde resonaron en la habitación. Schroeder, necesito que el personal, no, mi voluntad personal, influya directamente hasta el nivel de compañía y pelotón. En los primeros días después de que se promulgara la ley de patentes en la que Arctown, la respuesta del público fue escasa y la mayoría de la gente la veía con escepticismo. Después de que la novedad inicial se desvaneció, la mayoría llegó a creer que se trataba simplemente de un plan urdido por el señor para proteger sus propias invenciones. Esto no fue sorprendente, ya que históricamente, las personas capacitadas rara vez compartían sus secretos comerciales libremente. Parecía que el conde Greyman, el señor, no era una excepción. Era difícil para todos ver cómo otros se beneficiaban de sus inventos sin recibir una parte de los beneficios. Sin embargo, Paul Greyman era el señor y, sin duda, podía exigir a los demás que cumplieran sus leyes. ¿Pero el propio señor estaría obligado a cumplir las leyes que él promulgaba? La sola idea era ridícula. Por lo tanto, quienes inicialmente solicitaron patentes eran en su mayoría personas en busca de fama, que presentaban inventos poco conocidos para ganar reconocimiento. Paul no tuvo más opción que ordenar al Consejo de Administración que examinara estrictamente las solicitudes, impidiendo que los indignos se aprovecharan de ellas. Creo que deberíamos intentarlo. El señor debe tomar esto en serio, dijo un estudiante llamado Jim, con los ojos brillantes de emoción, mientras un grupo estaba sentado alrededor de una mesa en un aula de la Academia Weiss, discutiendo la ley de patentes. Nick, sentado frente a él, vaciló. Creo que el decreto del señor es serio, pero, estos estudiantes acababan de regresar a la Keartown de su trabajo de investigación geográfica en Emden y habían aprendido sobre la ley de patentes. Alguien les sugirió que patentaran el telémetro de lentes que habían inventado durante su investigación. Descubrieron, gracias al sistema de patentes del Consejo de Administración, que las invenciones creadas mediante una lluvia de ideas colectiva podían patentarse en equipo. ¿Pero qué? Nick, ¿por qué sigues dudando?, preguntó Jim en voz alta, descontento con la vacilación de Nick. Él fue el primero en sugerir patentar el telémetro. Desde que se enteró de la ley de patentes, Jim se sintió inquieto, temiendo que alguien más pudiera patentar el telémetro primero. No era imposible, considerando que otros equipos de investigación de la Academia Weiss podrían haber tenido ideas similares durante su trabajo. En Emden, los oficiales militares de alto rango, encabezados por Brice, habían mostrado un gran interés en su telémetro de lentes, destacando sus posibles beneficios para la artillería y los exploradores. Si lograban obtener la patente, podrían ganar dinero sin esfuerzo. ¿Había un cliente más confiable que el ejército de Alda? Jim incluso se preguntó maliciosamente si los militares podrían adelantarse a su solicitud de patente, ya que los oficiales y artilleros también habían estado expuestos al telémetro. La ley de patentes no restringía la identidad de los solicitantes. Por lo tanto, Jim estaba bastante disgustado con la renuencia de Nick, pero no podía hacer mucho al respecto, ya que Nick desempeñó un papel importante en la invención y mejora del dispositivo. Nick levantó la cabeza y habló con vacilación. Pero, sin esa misteriosa carta, no habríamos pensado en utilizar lentes para mejorar el telémetro. No parece correcto solicitar una patente sin encontrar al autor de esa carta. La versión inicial del telémetro, diseñada para artillería, había demostrado ser poco práctica e inexacta en el campo. Mientras buscaban ideas para mejorarlo, recibieron una carta anónima que detallaba cómo mejorar el telémetro utilizando un telescopio. Después de una extensa experimentación, lograron resultados significativos y los artilleros ya no tuvieron que usar cuerdas largas y varias personas para medir distancias. Sin embargo, no pudieron averiguar quién envió la carta. El profundo conocimiento de la geometría del autor sugería que provenía de la Academia Weiss, el ejército o el Consejo de Administración, siendo los dos últimos los más probables, ya que estaban al tanto de los problemas a los que se enfrentaban los estudiantes. ¿Por qué te importa eso siquiera? Los estudiantes se dividieron en dos grupos y discutieron si debían solicitar la patente inmediatamente. ¿De qué están discutiendo, estudiantes?
Se escuchó una agradable voz femenina desde afuera y una figura encantadora entró en el aula. Todos se dieron vuelta y vieron que era la señorita Betty, la directora de la Oficina de Educación del Consejo de Administración y su decana. Buen día, señorita Betty, saludaron los estudiantes. Desde que Eileen se hizo cargo de la Academia Weiss, había estado mejorando diligentemente la calidad de la enseñanza y la gestión diaria. Contratando maestros, dividiendo las clases, refinando los cursos, implementando sistemas de exámenes estrictos, la Academia Weiss ya no era el grupo improvisado que había sido durante los primeros días de Paul. Se había convertido en una escuela legítima en todos los aspectos. A pesar de ser más joven que algunos de los estudiantes de la academia, la bella señora Betty era muy respetada por todos. Su estatus académico y su experiencia en lingüística, en particular, le granjeaban admiración. Todos sabían que el proyecto de comunicación telegráfica, que recientemente había adquirido popularidad, había sido diseñado y supervisado por la señora Betty. Señorita Betty, ¿es así? Nick se puso de pie, representando a sus compañeros de clase, y compartió su dilema con Eileen. ¿Ah, sí? ¿Puedo ver la carta?, preguntó Eileen intrigada. Nick le entregó la carta. Eileen casi se rió después de leer unas pocas líneas. Estaba muy familiarizada con el estilo de escritura y la caligrafía deliberadamente camuflada. Se preguntó por qué el escritor no firmaba con su nombre, lo cual le pareció un tanto desconcertante. Después de leer la carta sin mostrar su diversión, Eileen aconsejó a los estudiantes. Les sugiero que se atrevan a solicitar la patente. Reconozco la letra de esta carta. Es de un amigo mío. Estoy segura de que le complacerá mucho ver que obtengan la patente. Pero, a pesar de la seguridad del decano, varios estudiantes, incluido Nick, aún tenían dudas. ¿Podrías presentarnos a él? Nos gustaría hablar con él. La patente también debería incluir su contribución. No hace falta, Eileen descartó la sugerencia con un gesto. No conviene revelar la identidad de mi amigo, así que no lo involucremos. Los estudiantes especularon. ¿Podría ser alguien involucrado en un trabajo secreto? Gracias, señorita Betty. Jim sonrió felizmente, dándole un codazo a Nick que estaba a su lado. La señora lo ha confirmado, ¿por qué sigue dudando? Bueno, está bien, escribamos la solicitud. Finalmente, Nick aceptó. En realidad, estaba muy interesado en solicitar la patente, pero no pudo superar el obstáculo anterior. El aula estaba repleta de emoción. Podríamos establecer una fábrica para producir en serie telémetros para uso militar y civil. El potencial de mercado es enorme. Pero para montar una fábrica se necesitaría mucho dinero, sin contar la contratación de personal, entonces, comencemos con un pequeño taller y con nuestras primeras ganancias construyamos una fábrica. Recuerde, el telescopio que se usa en el telémetro está patentado por el señor. No podemos olvidarlo. Solo tenemos que pagar una tarifa de uso, jaja, aunque el dispositivo es simple, con la protección legal del señor, no tenemos que preocuparnos por las copias. Los estudiantes discutieron con entusiasmo, imaginando un futuro brillante. Eileen observó al grupo entusiasmado y sintió una sensación de satisfacción. Utilizar la ley para proteger y promover el avance tecnológico era una frase que Paul usaba a menudo y ahora finalmente estaba dando resultados. Sobre los mares occidentales del reino de Ordo, un barco mercante navegaba lentamente hacia el puerto más grande del reino, el puerto oeste. Este buque mercante era una galera de enormes dimensiones, con 20 largos remos de madera que se extendían a cada lado y que, al son de los tambores, se hundían y se elevaban rítmicamente en el agua del mar. Había mucha gente en cubierta, observando atentamente las aguas circundantes. Por sus expresiones, parecían más guerreros que simples tripulantes de un barco mercante. En la alta toldilla de popa, dos individuos se apoyaban en la barandilla, cada uno sosteniendo una cerveza, mirando distantemente la tierra que aparecía en el horizonte. Hermoso clima hoy, capitán Edward, dijo un joven de cabello negro y aretes, hablando con un hombre alto y de mediana edad que estaba a su lado. Es un día perfecto para reunir información, respondió el hombre de mediana edad, levantando su copa para brindar antes de beber un sorbo. Era de complexión robusta, pero de rostro delgado. Sus bigotes parecían espadas que se extendían hacia los lados. Su piel era oscura y su rostro transmitía una indescriptible sensación de cansancio del mundo. Sin embargo, sus ojos eran brillantes y agudos, inolvidables a simple vista.
Sin que muchos lo supieran, el infame pirata Walker Edward, que una vez gobernó las aguas del noroeste de Ordo y luego desapareció misteriosamente, estaba a punto de reaparecer ante el mundo. Pero ahora tenía una identidad adicional. Era miembro de la Sociedad Arcana. La organización lo envió a atacar la costa occidental del reino. Sin embargo, debido a sus años de piratería, naturalmente quería explorar la zona a fondo primero. El joven Nathan chocó su copa con la del capitán pirata. Volver a los mares de Ordo debe ser como volver a visitar viejos territorios, capitán. ¿Se siente particularmente nostálgico? Edward, el capitán pirata, se encogió de hombros. Puede que sea decepcionante, pero mi tripulación y yo nos quedamos la mayor parte del tiempo en la bahía del noroeste. Solo hemos estado en las aguas centrales del reino unas cuantas veces, así que la nostalgia es un poco exagerada. Además, la Marina Real, aunque no es tan formidable como la Alianza de la Bahía del Cuerno, no debe subestimarse, a diferencia de los señores del noroeste. Ah, hablando de eso, Nathan, ¿no has visitado recientemente la Bahía del Noroeste? ¿Cuál era tu propósito allí, si no te importa compartirlo? Nathan, a pesar de su juventud, era un miembro muy respetado de la organización y muy competente. La hazaña más asombrosa que logró fue quemar el granero de la capital de Ordo justo debajo de las narices de la princesa Catherine el año pasado, cuando el ejército del reino acababa de recuperar la fortaleza Crystal Shine y la ciudad estaba bajo la ley marcial. Después de pensarlo un momento, Nathan inclinó la cabeza y respondió: no hay nada particularmente secreto en ello. ¿Conoces a March Kent, verdad? Walker Edward se rió entre dientes. ¿El conde Kent? Es un hueso duro de roer. Ambicioso, astuto y cruel, típico de su linaje. ¿Se ha cruzado en nuestro camino? No solo no nos ha traicionado, sino que además quiere unirse a la Sociedad Arcana. Fue el maestro Barnett quien inició el contacto con él, planeando convertirlo en una de nuestras fuerzas externas. Ken no es ningún santo. Es exactamente por eso que puede sernos útil, igual que Hars, ¿verdad? Es cierto. Así que fuiste allí solo por esto. ¿Cómo te fue? Nathan se encogió de hombros e hizo una mueca. Se calló. Edward se sorprendió un poco. Incluso con el poder de la Sociedad Arcana, enfrentaban contratiempos. Y Ken no estaba también ansioso por unirse. Al notar la expresión del capitán pirata, Nathan explicó. El plan, tal como lo había planteado el maestro Barnett, era primero instalar a Kent como duque del noroeste y luego eliminar a los elementos rebeldes para convertirlo en el segundo duque Hars el lobo codicioso. Pero las cosas salieron mal. ¿Qué salió mal? El maestro Barnett se fue de repente por alguna razón desconocida y March Kent, incapaz de esperar, actuó por su cuenta. Terminó convirtiéndose en el objetivo de todos. Un tonto que no se dio cuenta de su reputación en Northwest Bay. ¿Y entonces qué pasó? Los señores de Northwest Bay, que guardaban viejos rencores contra él, se unieron para declararle la guerra. Su propio ejército resultó ineficaz. Ni siquiera había calentado su asiento como duque cuando fue atacado en su puerta. Al final, acabó tendido en un ataúd. Nathan lo reveló con una sonrisa burlona y agregó lentamente: lo hice. Edward preguntó confundido: ¿por qué? ¿Fue para evitar que se filtrara información de nuestra organización? Esa fue una de las razones. ¿Qué sentido tiene mantener con vida a una persona tan inútil? Pero más aún porque se atrevió a chantajearnos para que le prestemos apoyo. Un perro desagradecido que muerde la mano que lo alimenta merece ser sacrificado. Edward continuó: ¿y qué pasa con el maestro Barnett? Nathan negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Siempre se mueve de forma impredecible. Edward preguntó con cierta preocupación: no ha tenido ningún accidente, ¿verdad? Nathan se rió con desdén. Probablemente no lo entiendas lo suficientemente bien. Como miembro del Consejo de los 10, el poder del maestro Barnett es insondable. Él solo puede enfrentarse a un pequeño ejército, e incluso frente a una fuerza mayor, puede retirarse ileso. El poder de los señores mundanos no puede tocarlo. March Kent, que era el segundo señor más poderoso de la Bahía del Noroeste después del duque, todavía estaba bajo el control del maestro Barnett. No hay necesidad de que nos preocupemos innecesariamente. Edward asintió y tomó un sorbo de su bebida. Mirando a Edward a los ojos, Nathan preguntó: por cierto, capitán, ¿cómo se unió a la Sociedad Arcana? Una expresión de nostalgia cruzó el rostro de Edward y, tras unos segundos de silencio, dijo: hace 10 años, obtuve un antiguo pergamino de un barco mercante.
Por casualidad, entré en contacto con el poder de la magia y presencié cosas increíbles que antes solo existían en las leyendas. Y a partir de entonces, me fascinó, o debería decir, me obsesioné con ella. Fue como si hubiera sido bendecida por los cielos. Mi cuerpo despertó al potencial de lanzar hechizos y comencé a coleccionar todo lo relacionado con la magia, aunque era un tabú para la gente común. Pero este círculo estaba tan cerrado que mucha gente consideraba que la magia era una mera fantasía. Mis esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Entré en contacto con la sociedad arcana y las puertas del mundo mágico finalmente se abrieron para mí. Y para mi sorpresa, la sociedad estaba respaldada por esa venerada alteza. Después de que ofrecí voluntariamente mi poder, la organización me aceptó. Edward se giró y se apoyó en la barandilla, mirando hacia el cielo despejado. Ese momento, para alguien que ha sido huérfano desde la infancia, fue como regresar de repente a un verdadero hogar. Nathan parecía pensativo. Sí, una vez que nuestras habilidades como magos se despiertan, esencialmente nos diferenciamos de la gente común. Incluso si no nos damos cuenta al principio, día a día, comienzas a sentirte diferente, o más bien, no aceptado por el mundo mundano. Capitán, fue inteligente al buscar a los de su clase. Solo los magos pueden entenderse y aceptarse entre sí. Cambió de tema. Pero entre nuestra especie, hay tontos que ingenuamente creen que pueden mezclarse con la gente común, sin darse cuenta del costo en vidas que esto implica cuando su identidad queda expuesta. Un destello frío brilló en los ojos de Nathan. Nuestra tarea es destruir su ingenuidad y hacerles ver la dureza del mundo. Capítulo 331. Hablando de eso, Nathan, ¿cómo entraste a la sociedad arcana? Edward continuó la conversación en la cubierta, preguntando sobre el pasado de Nathan. Nathan, el joven, sonrió. Con una madre que es hechicera, no puedes elegir tu propio destino. ¿Es así? Una mirada de envidia, incluso de celos, apareció en el rostro del capitán pirata. A menudo había fantaseado sobre lo maravilloso que sería haber estado expuesto a esos secretos místicos desde su nacimiento. Al poseer el potencial para lanzar hechizos, había desperdiciado décadas como un simple mortal. Para cuando realmente encontró las artes arcanas, su cuerpo ya no era joven. Si un mago me hubiera guiado desde muy joven, ¿no habrían sido mis logros mucho mayores que ahora? Al menos mucho más fuertes que este joven que tengo frente a mí. Aunque se resistía a admitirlo, este joven ocupaba un puesto más alto en la organización que él. Si se me permite preguntar, ¿quién es tu madre? ¿Qué maestra es ella? Edward estaba ansioso por establecer una buena conexión con esta maga de segunda generación. Tal vez su madre ocupaba un alto cargo en la organización. Nathan sonrió y susurró un apodo. Al escuchar este apodo, la sonrisa de Edward se congeló y una ola de emoción lo invadió. Había oído hablar de ese apodo. Cualquiera que hubiera tenido contacto con alguna información interna de la sociedad arcana lo conocía y lo veneraba, ya que pertenecía a un maestro del más alto escalón de la organización, el Consejo de los 10. El Consejo de los 10 era la estructura central de poder de la sociedad arcana, y todas las acciones importantes de la organización eran discutidas y decididas por ellos. El maestro Barnett que habían mencionado anteriormente era miembro del consejo. Sin embargo, Barnett era un poco excéntrico y a menudo trabajaba solo, por lo que el grupo que se reunía regularmente solo estaba formado por 9 miembros. ¿Tu linaje, es eso notable? El propio Edward no se dio cuenta de que inconscientemente había comenzado a dirigirse a Nathan con un título de respeto. Aunque la mayoría de los magos se sienten superiores cuando se enfrentan a la gente común, existen diferentes estatus incluso entre ellos mismos. Aunque no es absoluto, los descendientes de los magos tienen más probabilidades de despertar como magos, especialmente cuando ambos padres son magos. Por lo tanto, cuando una familia produce magos generación tras generación, surgen las llamadas familias de magos o familias de sangre pura. Los magos de estas familias sienten naturalmente un fuerte sentido de superioridad cuando se enfrentan a magos de familias comunes. La sociedad arcana era la organización de magos más poderosa que conocía Edward. Estar en una posición alta dentro de esta organización significaba estar entre los más poderosos del mundo mágico. Con una madre y unos antecedentes así, Nathan era alguien a quien Edward envidiaba enormemente. Sin darse cuenta, Edward sintió que se sentía inferior, pero luego escuchó a Nathan decir, independientemente de lo que piensen los demás, siempre he creído en el mérito por encima del linaje. ¿Linaje de sangre? Ja. Edward detectó un dejo de burla en sus palabras. Nathan continuó.
La verdad es que tengo un hermano. Tiene la misma madre, el mismo padre, la misma sangre que yo, lo que se llama un linaje notable. Sin embargo, es solo un mortal. ¿Tu hermano? No lo sé. Nos separamos cuando yo era muy pequeña. Mi madre rara vez lo menciona. Edward no indagó más, percibiendo la complejidad de los antecedentes familiares de Nathan. Era mejor no tocar recuerdos que el otro tal vez no quisiera recordar. La atmósfera entre ellos se volvió algo incómoda y bebieron sus cervezas en silencio. Mientras conversaban, el barco se acercaba cada vez más a tierra. El contorno de la ciudad portuaria, Port West, se iba haciendo más claro. De repente, la cubierta se llenó de actividad. Los hombres de Edward, charlando animadamente, se apiñaron en el costado de babor del galeón, mirando hacia el norte, donde habían descubierto algo intrigante. Edward y Nathan dirigieron su mirada hacia los mares del norte. Vieron varios barcos inusuales a su vista. Embarcaciones sin un solo remo de madera visible, con uno o dos mástiles altos erguidos, sosteniendo velas gigantescas. ¿Barcos propulsados únicamente por energía eólica? Eso es bastante raro. Nathan observó las embarcaciones distantes, expresando su sorpresa. Pero tiene sentido. En los mares del norte, donde los vientos son fuertes y las olas altas, estos veleros son ideales, dijo Edward con un tono de aprobación y un sentido de parentesco. Todos los diseñadores de barcos del mundo siguen las filosofías de diseño de Hornby, lo que ha llevado a una homogeneización de sus creaciones. Galeones uniformes. Cuando estaba en Northwest Bay, intenté diseñar barcos que no dependieran de remos, pero con los recursos a mi disposición, solo podía hacer pequeñas baratijas. Nathan se rió. Parece que tienes una amplia gama de intereses, no solo en la magia. Al fin y al cabo, me gano la vida en el mar. Hablando de la bahía noroeste, Nathan miró a Edward juguetonamente. ¿Aún estás en contacto con tus antiguos subordinados que dejaste allí? Edward se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta de lo que Nathan quería decir con viejos subordinados. Agitó la mano con desdén. HMPH, solo unos pececillos. Sirvieron como una fuerza externa en mi equipo. Desde que guié mi flota hacia el sur en busca de poder arcano, dejé de preocuparme por ellos. ¿Ah, sí? Los ojos de Nathan tenían un dejo de pesar. Cuando estaba en la bahía del noroeste, me enteré de que todos los grupos piratas más importantes de allí habían sido aniquilados por cierto señor. ¿Qué? Edward se sorprendió. Aparentemente, un Lord Greyman, que creó un arma capaz de invocar truenos. Greyman. Esa es una familia de perfil más bien bajo. Parece que de entre ellos ha surgido alguien capaz, listo para ascender. En cuanto a invocar truenos, eso suena un poco exagerado. De todos modos, este señor debe tener un poder marítimo considerable para haber reprimido a los piratas tan rápidamente. Hay información que sugiere que los señores de la bahía del noroeste están transportando suministros a la familia real por mar. Es posible que tengamos que enfrentarnos a ellos. HMPH, cuando el león no está, incluso los monos se atreven a reclamar la realeza, dijo Edward con desdén. Mientras conversaban, uno de los subordinados de Edward se acercó y preguntó. Lord Edward, estamos a punto de llegar a Port West. ¿Atracamos? Edward hizo un gesto grandilocuente. Atraque. Vamos a desembarcar y echar un vistazo. Una expresión de confianza y orgullo apareció en su rostro. Nathan, te aseguro que dentro de un año, la costa oeste del Reino de Ordo estará bajo el control de la Sociedad Arcana. No muy lejos de ellos, varios veleros también se dirigían hacia Port West. 3 veleros, bajo el arduo esfuerzo de los marineros, entraron lentamente en sus amarres. Media hora después, Kik, acompañado de varios marineros, descendió de la cubierta y pisó el muelle. Los suministros militares que la industria del noroeste vendía al ejército del reino iban en aumento. Además, Alda seguía enviando ayuda extra para ganarse el favor de la familia real. Con el desarrollo del transporte marítimo y para evitar contratiempos en el camino, la ciudad del corazón del lago dependía cada vez más de las rutas marítimas para transportar materiales, un método que era más secreto. Esta vez, el Southern escoltó 2 barcos de carga hacia el sur, al puerto oeste. Los 3 barcos estaban cargados con suministros para el ejército del reino, principalmente alimentos enlatados y armas blindadas. No habían caminado mucho cuando una voz cordial gritó. Ja, Capitán Kik, es tu turno esta vez. Kik abrió los brazos. Oh, vizconde Dillon, mucho tiempo sin verte. Los dos se abrazaron cálidamente.
Para garantizar la seguridad durante el transporte, la Keartown necesitaba un buque de guerra naval para acompañar cada entrega. En comparación con otros territorios del reino, Northwest Bay inicialmente proporcionó suministros limitados al gobierno del reino, pero mantuvo un flujo constante. Desde que Alda puso en marcha el árbol tecnológico de la fundición de hierro en Altos Hornos y los señores establecieron conjuntamente la industria del noroeste, los suministros militares de Northwest Bay comenzaron a aumentar. Por supuesto, la mayoría de los suministros requerían que el gobierno del reino pagara en efectivo. Dentro de los círculos de poder del reino, Northwest Bay estaba despojándose poco a poco de su imagen anterior de lugar salvaje y prescindible. Las preocupaciones del rey por su hija menor también disminuyeron. Si se podían enviar materiales tan abundantes, vivir allí con riquezas debería ser cómodo. Para aprovechar mejor esta cadena de suministro, el gobierno del reino envió oficiales de enlace a Port West para recibir los materiales que llegaban. Dillon era el oficial de mayor rango entre ellos. Tenía 30 y tantos años y era vizconde, y estaba ansioso por causar un gran impacto, acumulando credenciales para futuros ascensos al principio. Cuando lo destinaron allí, se mostró reacio y se preguntó a quién había ofendido al tratar con gente del campo. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando vio llegar la flota de Northwest Bay, seguida de cajas de suministros que se descargaban de los barcos. Se dio cuenta de que era una oportunidad única. Kig le entregó un documento. Este es el inventario de los suministros entregados esta vez, por favor, vizconde, revíselo. Dillon le dio una palmadita en el hombro a Kik y se rió. Ja, no hay prisa, no hay prisa. Los del noroeste sois fiables. Sin que Kik y Dillon lo supieran, alguien estaba observando su reunión. Un tranquilo barco de vela y remos estaba atracado en otro muelle, con Edward y Nathan de pie en la cubierta de popa, observándolos desde la distancia. A juzgar por la ropa, parece un funcionario del gobierno del reino, murmuró Nathan. La bandera de ese barco pertenece a la familia Grayman de Northwest Bay. Sí, su emblema del dragón rojo es inconfundible, añadió Edward. Parece que el capitán está bastante familiarizado con las principales familias de Northwest Bay. Después de todo, he trabajado allí durante tantos años. Espera, Edward hizo una pausa de repente y se concentró en Kik, quien estaba charlando felizmente con el vizconde Dillon. Pronto se rió entre dientes. No esperaba encontrarme con un viejo conocido aquí. ¿Un conocido? Nathan miró a Edward con interés. Nada del otro mundo, solo un viejo conocido pirata. La otra persona también es. Más o menos, pero ahora parece que lo ha reclutado la familia Grayman. Parece que la tripulación que dejé atrás cayó en manos de Grayman. Ahora parece que los señores del norte están apoyando firmemente a la familia real, al menos alguien en Northwest Bay lo está haciendo. Tras terminar su conversación con el vizconde Dillon, Kik, siguiendo la tradición, planeó llevar a los marineros desembarcados a una taberna para tomar una buena copa. Emocionados, se dirigieron hacia el centro de Port West. Mientras caminaban y conversaban animadamente, la sensación de tierra firme bajo sus pies fue un cambio bienvenido después de más de medio mes en el mar. Bien encontrado. Una voz extraña llegó a oídos de Kik, acompañada de un empujón en el hombro. Sobresaltado, Kik se dio la vuelta rápidamente. Sin embargo, la persona que había pasado junto a él caminaba rápidamente y pronto desapareció entre la multitud. Kik reconoció vagamente una figura alta que le parecía familiar, pero no pudo reconstruir un recuerdo específico. ¡Qué extraño! Kik murmuró para sí mismo, preguntándose si el encuentro fue solo una coincidencia y las palabras no estaban destinadas a él. «Capitán, ¿qué pasa?» Al notar la distracción de Kik, el candidato a oficial naval Allen preguntó. Nada, sigamos adelante. A la tarde siguiente, el barco de suministro Southern y los otros dos veleros estaban listos para partir. El vizconde Dillon estaba en el muelle para despedir a Kik y su tripulación. Antes de la llegada de la flota, los oficiales de enlace del reino habían preparado los suministros para su viaje hacia el norte, por lo que la reposición fue rápida. Capitán Kik, hay un asunto importante en el que necesito su ayuda, dijo Dillon, metiendo la mano en su bolsillo. Por favor, vizconde, adelante. Dillon le entregó una carta a Kik. Por favor, entregue esta carta a una señorita Betty Díaz en su área. ¿La señorita Betty? Ella está a cargo de la educación en nuestra región, dijo Kik, desconcertado. ¿Quién le envía esta carta? Hasta donde yo sé, es del Imperio Gabella. Dillon negó con la cabeza. No sé nada al respecto. Esta carta es del Palacio Real.
El mensajero me ordenó que me asegurara de que alguien influyente de su lado la llevara a la bahía noroeste. Creo que usted, capitán, es apartamento para esta tarea. Jaja, me estás halagando. Pero me aseguraré de que la carta llegue a su destino. Gracias. Personalmente, sospecho que, dado el apellido de la señorita Díaz, podría estar emparentada con la reina. Kik se sorprendió. ¿Qué? Eso es significativo. Guardó la carta con cuidado en el bolsillo. En Ormby, Kik ya se había sorprendido por la conexión entre Lady Advisor la Disertía y la duquesa Ellen. Ahora, pensar que había alguien asociado con la realeza entre ellos era asombroso. Kik se dio unas palmaditas en el pecho y tranquilizó a Dillon varias veces antes de abordar el Southern mientras él agitaba la mano para despedirse. Los 3 veleros fueron remolcados fuera de sus amarres, zarparon y se dirigieron hacia el norte. Frente a la costa de West Gorge, un barco de vela y remos también se dirigía lentamente hacia el sur. En cubierta, Edward observaba cómo Portwest se alejaba con una fría determinación en los ojos. A todos los que estamos en el reino de Ordo, la próxima vez que vengamos, no seremos solo unos pocos de nosotros. Ya había anochecido. En el distrito de almacenes de Portwest, el vizconde Dillon seguía al frente de un grupo de funcionarios que supervisaban el transporte de suministros. Hace 2 días, acababa de entretener a otra flota de la bahía noroeste. La flota de Kik había llegado el mes pasado, y la flota que llegó ayer estaba liderada por un capitán llamado Tilbits. La flota de Northwest Bay había entregado una vez más un gran suministro de mercancías. Desde la segunda mitad de 1991, había estado entregando mercancías a Portwest casi mensualmente. Ya era diciembre y la ciudad acababa de sufrir una ligera nevada. En una pequeña casa, el vizconde Dillon y varios funcionarios se calentaban junto al fuego, mientras observaban por la ventana cómo los trabajadores cargaban las mercancías del almacén en los carros. Con la llegada del invierno, el conflicto entre el ejército del reino y los rebeldes continuó. La demanda de suministros desde las líneas del frente se hacía cada vez más urgente. Ambos bandos se resistían obstinadamente a ver quién flaqueaba primero. El vizconde Dillon había estado muy ocupado estos 2 últimos días. Finalmente, reunieron un convoy y se trasladaron a la zona del puerto para cargar suministros durante la noche, con la intención de partir hacia el frente a primera hora de la mañana siguiente. La chimenea ardía con fuerza y calentaba la pequeña habitación. Sobre el fuego colgaba una olla en la que se cocinaban latas de carne de la bahía del noroeste. El vizconde y sus funcionarios cenaron, bebieron vino y hablaron de diversos acontecimientos recientes en la ciudad. Poco a poco, la conversación giró en torno a un incidente aterrador que había ocurrido en el puerto 2 días antes: el asesinato del general de la Marina Pike. Se lo denominó incidente aterrador porque su proceso superó toda imaginación. Se acercaba el día del descenso anual. El general Pike había celebrado un banquete en su casa, al que había invitado a muchos amigos del ejército, que tenían pensado beber hasta saciarse. Sin embargo, durante la fiesta ocurrió un incidente inesperado. Los detalles del incidente fueron oficialmente sellados, pero debido a la presencia de muchos testigos, se filtraron numerosos detalles, lo que dio lugar a rumores disparatados y extraños en todo Portwest. Incluso hubo afirmaciones de que había habido brujería involucrada. Un funcionario que estaba sentado al lado de Dillon, con aire misterioso, dijo: «Mi cuñado es guardia en la residencia del general Pike y fue testigo de todo el incidente. ¿Quieres saber qué pasó? Deja de andarte con rodeos y dínoslo», instó a alguien. La curiosidad claramente superó la orden de mantener el incidente en secreto, incluso el vizconde Dillon permitió tácitamente que el funcionario continuara. Mientras saboreaba la ansiosa anticipación en los ojos de sus colegas, el funcionario respiró profundamente y comenzó a susurrar sobre esa noche, aunque no estaba seguro de si la historia había sido embellecida. Aquella noche, en el momento culminante del banquete, cuando el vino corría a raudales, 2 sirvientes trajeron un buey entero asado, el plato principal del banquete. El general y sus invitados, con sus platos en la mano, se reunieron a su alrededor para cortar la carne. Justo cuando todos se agolpaban alrededor, uno de los sirvientes que llevaba el buey de repente reveló una sonrisa siniestra y le dijo en voz alta al general Pike: «General, el capitán Edward le envía sus saludos». Antes de que alguien pudiera entender lo que estaba sucediendo, el sirviente de repente agarró un cuchillo de trinchar y lo clavó en el pecho del general Pike con la velocidad del rayo. Los invitados quedaron conmocionados por este asesinato repentino y quedaron atónitos por un momento.
Sin embargo, los guardias que se encontraban al borde del salón reaccionaron rápidamente, sacaron sus armas y avanzaron. Pero antes de que los guardias pudieran alcanzarlo, el sirviente levantó las manos y gritó: «Damas y caballeros, el capitán Edward también les envía sus saludos». Luego, sucedió algo aún más extraño. El cuerpo del sirviente comenzó a hincharse de repente, inflándose rápidamente hasta parecer una albóndiga gigante. Sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, los invitados intentaron distanciarse horrorizados. Con un fuerte estruendo, la albóndiga inflada explotó de repente. En ese momento, el funcionario que narraba la historia mostró una expresión de horror, como si hubiera presenciado él mismo el acontecimiento. En un tono escalofriante, describió: «La explosión fue tan intensa que incluso mi cuñado, que estaba a cierta distancia, sintió una onda expansiva enorme. Fue como si una mano invisible lo hubiera empujado con fuerza, enviándolo a volar por los aires». Oh, mientras el funcionario narraba, los de corazón débil se estremecieron, bebiendo su vino a grandes tragos para calmar sus nervios. Al principio, estaba desorientado por la explosión, veía estrellas y tenía un zumbido en los oídos. No sabía cuánto tiempo le llevó recuperar el sentido. Cuando se levantó, vio que todo estaba en completo desorden. En el salón, solo los guardias que aún no se habían apresurado y los invitados que estaban más lejos seguían en pie. Mi cuñado tuvo relativa suerte, ya que solo sufrió una dislocación del brazo. Los que estaban más cerca del extraño sirviente tuvieron una suerte mucho peor. Pero lo más horrible fue, toda la sala estaba llena de miembros humanos y de carne y sangre repugnantes, lo que parecía una escena sacada directamente del infierno. Muchas de las mujeres sobrevivientes estaban tan aterrorizadas que se volvieron locas y gritaron de pánico. Luego de las labores de limpieza e investigación no pudieron reconstruir el cuerpo de ese sirviente. Se presume que se había convertido en pulpa debido a la explosión. Cuando el funcionario terminó su relato, todos tragaron saliva de miedo. Incluso Dillon casi vomitó la carne enlatada que acababa de comer. La escena descrita por su subordinado era demasiado impactante. Entonces, ¿son ciertos los rumores sobre brujería en la ciudad? Así parece. ¿De qué otra manera se podría lograr algo así por medios normales? Un amigo de la Marina me dijo que sus filas están sumidas en el caos. Debido a este asesinato, casi todo el alto mando naval estacionado en Port West fue aniquilado. Los que sobrevivieron ahora solo pueden permanecer acostados en la cama. Mientras todos discutían, alguien señaló de repente hacia la ventana y dijo: «¿Eh? ¿Eso es un incendio?». Otros también miraron hacia afuera y vieron llamas elevándose hacia el cielo en la distancia. «Eso es, en dirección al puerto». Dillon se quedó sin palabras. Parecía que en Port West ocurría un desastre tras otro. «Mi señor, ¿deberíamos ir a ayudar a apagar el fuego?», le preguntó un oficial a Dillon. Ya era de noche y contaban con la mano de obra necesaria. Dillon negó con la cabeza. «No, el puerto tiene su propio equipo de prevención de incendios. No deberíamos contribuir al caos. Salgamos y veamos cuánto se ha cargado ya y asegurémonos de que los trabajadores no se dispersen». Cuando salieron de la casa, oyeron un alboroto que venía de la dirección del incendio. Al principio pensaron que eran los gritos de los que combatían el fuego, pero pronto discernieron el sonido con mayor claridad. Era inequívocamente el sonido de la batalla. Todo el mundo empezó a entrar en pánico. «Todos, mantengan la calma. Autoridades, organicen a los trabajadores, no corran, no griten». Dillon ordenó en voz alta al capitán de los guardias de la ciudad que custodiaban el almacén: «Capitán Mark, haga que sus soldados impongan la ley marcial. Ejecute a cualquiera que cause problemas en el lugar». A pesar de no saber exactamente qué estaba pasando, definitivamente eran malas noticias. Como funcionario de mayor rango en el distrito de almacenes, tenía que asumir la responsabilidad. Bajo el estricto control de los guardias, los trabajadores finalmente se calmaron. Dillon envió inmediatamente a gente a averiguar qué estaba sucediendo en el puerto. Media hora después, tras una ansiosa espera, el explorador regresó cubierto de sangre y jadeando pesadamente. «Lord Dillon. Capitán Mark. Son malas noticias». «¿Qué pasó?». El capitán Mark lo agarró y le echó un poco de vino en la boca. «Piratas. Los piratas han atacado». Todos quedaron en shock. «¿Piratas? ¿Cómo podrían ser piratas?». Los funcionarios estaban más sorprendidos que nunca, sabiendo que la costa occidental del territorio real directo no había visto piratas en mucho tiempo. ¿De dónde venían estos piratas hoy?
A lo lejos, el fuego se hacía más brillante, lo que indicaba que los invasores estaban provocando incendios deliberadamente y encontraban poca resistencia efectiva. Señor, ¿debemos reforzar las tropas estacionadas en el puerto? En medio del caos, el capitán de la guardia de la ciudad, Mark, permaneció relativamente tranquilo. Dillon respondió, ¿refuerzos? Sí, deberíamos ir a buscar refuerzos, pero rápidamente cambió de opinión. No, tú y tus hombres no pueden irse. Nuestra misión es proteger el distrito de almacenes. Ordenó con decisión. Rápido, fortalezcamos nuestras defensas aquí. No podemos dejar que los piratas lleguen a esta zona. Sí, señor. Respondió Mark, notando que el cuerpo del vizconde Dillon temblaba levemente. Aunque sonaba decidido y tranquilo, Dillon en realidad estaba en pánico por dentro, pues nunca antes se había encontrado en una situación así. Bajo el mando del capitán Mark, los guardias de la ciudad organizaron a los trabajadores para bloquear las entradas de las calles y construir barricadas, preparándose para posibles asaltos. Por supuesto, todos rezaban para que los piratas simplemente saquearan y se fueran, en lugar de atacarlos. Pero la suerte no les favoreció. El fuego se fue extendiendo poco a poco hacia ellos y los ruidos del aire se hicieron más claros. La mezcla de gritos de guerra, gritos de civiles y otros ruidos asaltó sin descanso las defensas psicológicas de quienes estaban detrás de las barricadas. Mucha gente estaba desconcertada y entre los trabajadores había signos evidentes de pánico. Incluso los soldados apostados allí tenían miedo, la mayoría de ellos nunca habían vivido una batalla de vida o muerte. Otro explorador enviado para recopilar información regresó en pánico, sin aliento e informó a Dillon y Mark. Está mal, está realmente mal, la marina en el puerto, la marina está acabada. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Como Port West era una ciudad portuaria, la armada estacionada allí también funcionaba como guardia de la ciudad, y los soldados del distrito de almacenes fueron transferidos desde la armada. La derrota de la armada significó que la ciudad ya no tenía fuerzas defensivas, y los pocos puestos de avanzada dispersos por la ciudad no fueron de gran ayuda. Dillon estaba asustado y furioso a la vez. Aunque los superiores estuvieran paralizados, ¿cómo podían ser tan inútiles esos oficiales y soldados subordinados y derrotados tan rápidamente? Se debía a que se habían acostumbrado demasiado a los días cómodos. Como máxima autoridad allí, era hora de que demostrara su determinación. Respiró profundamente y gritó a la multitud que estaba preparada. Ciudadanos del reino. Es hora de demostrar nuestra lealtad a su majestad el rey. Debemos defender este terreno a toda costa, sin permitir que los piratas se lleven ni un solo pedazo de escombro. Hizo una pausa, maldiciendo mentalmente a los piratas en silencio, deseando que saquearan otro lugar y no vinieran hacia ellos. Luego continuó. Ciudadanos del reino, los aplausos estallaron de la nada, seguidos por una voz teñida de burla. ¡Qué discurso tan inspirador, un servidor tan leal del reino! ¿Quién está ahí? Muéstrate. Dillon estaba extremadamente molesto y miró a su alrededor buscando el origen de la voz. Allí. En la azotea. Uno de los funcionarios que estaba a su lado señaló hacia arriba, alertando al vizconde. Dillon levantó la vista rápidamente y vio una figura parada en el techo de un edificio frente a ellos. La persona era de complexión mediana, estaba vestida de negro y su cabello ondeaba ligeramente con la brisa nocturna. Esta apariencia, junto con la luna llena que colgaba en el cielo nocturno detrás de él, se parecía a las misteriosas y esquivas figuras de ciertas novelas. ¿Tú? ¿Quién eres tú? El capitán Mark se colocó rápidamente frente a Dillon, con actitud protectora, y sacó su espada, apuntándola hacia la figura mientras interrogaba en voz alta. De hecho, su reacción fue bastante apropiada para la situación. Yo. Respondió tranquilamente el hombre de negro con una sonrisa en el rostro. Soy el pirata del que habla el vizconde. ¿Piratas? Los rostros de la multitud palidecieron, no tanto por miedo a su identidad, sino por la sorpresa por su audacia de dejar a sus compañeros y asaltar este lugar solo. Maldita sea. Estás en camino a la autodestrucción. El capitán Mark estaba furioso. El hombre en la azotea era demasiado arrogante. Le arrebató un arco y una flecha a un subordinado y disparó contra el audaz intruso. Muere, tonto. Mientras sus palabras caían, algo impactante sucedió, dejando a todos boquiabiertos. Todos vieron que la flecha golpeó al hombre de negro con precisión, pero lo atravesó como si golpeara el aire, golpeando las baldosas detrás de él. Parece que la puntería de este caballero no es muy buena. Necesita más práctica, jajaja. Las palabras del hombre misterioso estaban cargadas de burla.
Tú. Es solo una mera ilusión. El capitán Mark, furioso, ordenó en voz alta a sus hombres. Ustedes, suban allí y capturen a este loco. Varios hombres se apresuraron a buscar escaleras. Otros se quedaron mirando a la figura en el techo, con el rostro pálido. Algunos se frotaron los ojos, aparentemente incapaces de creer lo que acababa de suceder. La flecha del capitán Mark había alcanzado claramente al hombre, pero parecía pasar naturalmente sin ningún obstáculo, y el hombre parecía ileso. ¿Cómo podía existir algo tan absurdo en el mundo? Brujería. Magia. Estas palabras aparecieron en la mente de todos. Entonces, considerando el misterioso asesinato de los altos mandos de la Marina hace 2 días, sí, debe ser que los piratas conspiraron con un mago, primero paralizando el sistema de comando de la Marina y luego invadiendo en medio del caos. Y el hombre en el tejado era un mago. Nathan estaba de pie en la azotea, sonriendo a la frenética multitud que estaba abajo. Señores. Empezó, antes de que traigan las escaleras, ¿negociamos? ¿Negociar? Preguntó Dillon perplejo. Nathan continuó. Parece que tu almacén esconde muchos tesoros. ¿Qué te parece esto? Me entregas todo lo que hay en el almacén, y tus armas, ya que cada pequeña contribución cuenta. A cambio, te dejaremos ir sano y salvo. Aplaudió como si aplaudiera su propia idea. Una situación en la que todos ganan, ¿qué opinas? Nunca. Dillon estaba furioso. Los suministros cruciales destinados a la línea del frente habían sido robados por piratas desconocidos de la nada, y no le esperaba un buen destino a su regreso a la capital. Esta es propiedad del reino de Ordo y no tocarás ni un solo hilo de ella. ¿Ah, sí? Nathan entrecerró los ojos. Aunque mantuvo la sonrisa, una sombra siniestra nubló su rostro. Entonces no nos culpes. Mientras terminaba de hablar, se escuchó un sonido denso de pasos y de repente aparecieron sombras pesadas en la entrada de la calle. En la capital, Crystal Shine, una atmósfera tensa pero festiva impregnaba cada calle y callejón. El día del descenso estaba a pocos días de distancia, y cada hogar estaba ocupado preparándose para la celebración. Los vendedores ambulantes aprovecharon esta oportunidad para deambular por las calles, vendiendo sus productos. Para la mayoría de la gente, la rebelión del lejano sur parecía lejana. Solo las familias con seres queridos sirviendo en el ejército rezaban por su seguridad mientras esperaban ansiosamente el nuevo año. Sin embargo, dentro del palacio, el ambiente en la sala del consejo era completamente diferente al de las festividades de la ciudad. Había una sensación de seriedad e inquietud debido a los acontecimientos que habían ocurrido en Port West, que habían causado revuelo entre los altos mandos del gobierno. El rey Rodney había convocado a ministros, entre ellos el conde Rupert y el conde Merlin, para discutir estrategias. Sin embargo, lo único que estaban discutiendo era el asesinato del alto mando naval en Port West. Todavía desconocían los acontecimientos posteriores. Según la investigación existente, el sirviente que llevó a cabo el asesinato, si es que se podía llamar asesinato a ese acto autodestructivo, había sido un sirviente leal y de larga trayectoria en la casa del general Parker, conocido por su honestidad y su trabajo duro. Era inimaginable que pudiera cometer un acto tan atroz. Sin embargo, lo más importante y, de hecho, más misterioso, era cómo una persona viva podía explotar de repente y matar a muchas personas a su alrededor. Esto no tenía precedentes, e incluso los alquimistas enviados por el Consejo de Administración de Port West para investigar no encontraron sustancias sospechosas. La pérdida de fuerza naval era una preocupación secundaria. La Armada del Reino de Ordo se había creado hacía mucho tiempo para eliminar a los piratas y, con su desaparición, se quedó con poco más que tareas de control del contrabando. Los altos mandos llevaban mucho tiempo queriendo una excusa para disolver la armada y ahorrar fondos y fortalecer el ejército. Después de una larga discusión, el rey Rodney y sus ministros seguían desconcertados. El rey Rodney se volvió hacia el conde Merlin, que estaba a cargo de la inteligencia. Conde Merlin, has estado callado. ¿Tienes alguna especulación? El conde Merlin, momentáneamente sorprendido, asintió levemente hacia el rey y dijo: Su Majestad, el incidente en Port West me recuerda a algo que sucedió el año pasado. ¿El año pasado? Todos se volvieron hacia el conde Merlin. El conde miró alrededor de la habitación y dijo: ¿Recordáis el incendio del granero real el año pasado? Por supuesto que lo hacemos. El incendio había retrasado el despliegue del ejército para sofocar la rebelión durante casi un año, y reunir las provisiones necesarias había supuesto un esfuerzo significativo, convirtiéndolo en un recuerdo fresco para los presentes. El conde Merlin continuó:
En ese momento, el dirigente oficial del almacén prendió fuego al granero él mismo. De manera similar, en Port West, un sirviente leal se convirtió en una herramienta para cometer el acto. Hizo una pausa y luego agregó: no puedo evitar relacionar estos dos incidentes. Rupert, acariciándose la barba, reflexionó: ¿estás sugiriendo que la misma mano está detrás de ambos eventos? El conde Merlin asintió. Exactamente. Y esta mano posee algún poder misterioso que desconocemos. La sala estaba repleta de susurros. El círculo íntimo del gobierno estaba al tanto de la investigación sobre el incendio del granero del año pasado. El oficial Bart, que administraba el granero, era meticuloso y responsable, pero las investigaciones revelaron su extraño comportamiento en casa antes del incendio. De repente, una puerta lateral del salón del consejo se abrió y un guardia entró silenciosamente, entregándole un pergamino al rey Rodney. El rey sintió el presentimiento de una mala noticia y desenrolló el pergamino a regañadientes. En medio de la ruidosa discusión, solo Rupert, el más cercano al rey, notó su cambio de actitud. Las manos del rey Rodney agarraban con fuerza el papel, sus hombros temblaban ligeramente. ¿Su majestad? ¿Su majestad? ¿Qué ha pasado? Rupert llamó suavemente al rey. Rupert, míralo tú mismo. La marina tiene. Las manos del canciller temblaron al leer las dos primeras líneas de la carta, que provocaron una ola tumultuosa en su corazón. Los piratas han invadido. La marina ha sido aniquilada. Esto, tartamudeó el canciller, con las manos temblando con la carta. La carta de Port West circuló rápidamente y fue leída por todos los ministros presentes. Esto es una conspiración. Junto con el asesinato del alto mando naval, esto es sin duda parte de un complot más grande. Ordo está bajo ataque. Debemos tomar represalias. El conde Merlin tomó la palabra. La costa occidental del reino, al menos las áreas directamente bajo jurisdicción real, no han visto piratas durante mucho tiempo. Según esta carta, los piratas invasores se cuentan por miles. Un grupo pirata tan grande no podría haberse formado sin que nadie lo notara localmente. Deben haber venido desde lejos. Rupert estuvo de acuerdo y el canciller, mientras se hacía girar la barba blanca, dijo: el cerebro detrás de esto no tiene por qué ser necesariamente extranjero. Dada la situación actual, Hars es el sospechoso más probable. Su ejército se está debilitando actualmente en la región de Furel y es muy posible que esté causando problemas en otros lugares. Además, su territorio está conectado con Orm Bay, lo que le facilita contactar y contratar grupos piratas allí. La carta fue escrita por el alcalde de Port West. Explicó que, al notar la invasión pirata y darse cuenta de que la marina no era confiable, y para no dejar que los representantes de la autoridad real fueran capturados y humillados, tuvo que reubicar al personal del Consejo de Administración en una ciudad al este de Port West. Los piratas todavía ocupaban Port West y lo usaban como base para enviar pequeñas tropas a saquear las áreas circundantes. Después de mucho debate, todos estuvieron de acuerdo en que lo más urgente era organizar un ejército para recuperar Port West y eliminar a los despreciables piratas, o al menos hacerlos volver al mar. Sin embargo, el ejército principal del reino se enfrentaba actualmente a las fuerzas rebeldes de Hars bajo el mando de la princesa Catherine en Furel, por lo que cualquier organización militar tendría que estar formada por reclutas temporales. El rey preguntó: Ruperto, ¿quién crees que sería el adecuado para dirigir el ejército? Después de reflexionar un momento, el canciller pensó en un candidato y respondió: creo que Harrison Abbott, el hijo mayor de la familia Abbott, es apartamento para esta tarea. ¿Abbott? El que se casó con una prostituta, el hijo del conde Abbott. La renuencia se reflejó en el rostro de Rodney. Su majestad, estos son tiempos extraordinarios, y la madre de Harrison es de noble cuna, una aristócrata de sangre pura.